¡Hey, mamahuevos! ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes a todo el mundo mundial. ¿Cómo están esas sartas de sabandijas? ¿Cómo están todos los mamahuevos? ¿Qué tal, chicos hermosos? Bienvenidos a una transmisión más. El día de hoy tenemos Watch Party oficial en mi canal de Trovo. Estamos en YouTube. Estamos en la vertical, en la que te gusta, en la que te mueves, en la que sientes. Un saludo para toda la gente que se ha conectado a la transmisión. Saludo para Yaxito, para Zoom, que pregunta, dice, ¿no me mandaste notificación? No, me la mandé, ¿verdad? Me acabo de acordar, gracias por hacerme acordar, Maruchan. Pero no te voy a dar Supermod. Por las huevas es. ¿Cómo están, chicos? Querubín, mamá huevo, ¿cómo estás, bebé hermoso? Bienvenido, papi. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos con el...? Ojo, me dieron el Watch Party oficial, ¿eh? No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa, muchachos. Así que vamos a pasarla súper bien. Queda ya poco tiempo para arrancar, ¿eh? A ver, a ver. Oh, lo vemos ahí en grande. Igual vamos a tener la pantalla completa, ¿eh? Mamá huevo, Isaac, ¿cómo estás, papi? Bienvenido al directo. Mira, hermano, y hay presencial en la fase 4. ¿Por qué? ¿Y por qué que la TAM no? About reforming the old tribe team, they said, nah, we're good, but are they? Because, holy smokes, dude. This team's filthy. Nearly 2 months ago, Eso no es Kapaki. Me han estafado. to shoot their shot at becoming ¿Cómo te gusta completa? Obviamente, estamos avanzando. Yaxito, ¿cómo estás, papi? then ¿Qué tal, hermoso? list of competitors in half. Estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo Fighting for the right en YouTube también, mamá huevo, si quieren pasarse. Gaby, hermanita, ¿cómo estás? Bienvenida al directo. Vamos a prender de una vez ahorita en la vertical. starts right now. Ya estamos en la vertical. Is the Snapdragon Pro Series. Ya estamos en la vertical. Creo que no me voy a poner hoy día audífonos. Me la suda demasiado. Hoy día no se ponen audífonos. Se escucha bien el juego, chicos, ¿no? Confirmen para no tener ningún problema, no tener que cambiar absolutamente nada, por favor. Eso. Ya estamos acá en TikTok también. Vamos a poner eso por acá. Se escucha bien, dice ahí la gente. Muy bien, muy bien. A ver, han cambiado, ¿eh? Oye, ¿con quién está la gente, chicos? Confirmen. Hello, what's good, and welcome to the Call of Duty Mobile North American ¿Con quién está la gente? F. I'll be your host, and I'm joined here by two of the best in the business. Say hello to Beef Mommy and I Hold Shift as they join me on this weekend. Sí, está un poquito baja de calidad la intro, ¿eh? La tilde de hace mejores mejores intros, ¿eh? These two teams, or these four teams now play, but the thing about it is everyone has elevated their game to such a high Hoy día todos somos Mayhem, señores. A lot of the players first time in Seattle. We're going to have some legendary Hoy moments. día todos con Mayhem. Legendary, elevated gameplay, and as much as I hate to say it as a Garena girly, NA is #1 right now. I'm fully joining the bandwagon just because I ate my words last year for Stage 5, but now it looks like NA is super solid this year. Well, it totally is. We've got a lot of we got 4 teams here today. Well, let's run it back and show you how we started out. So, Stage 1, Stage 2, anyone everyone shows up. There was a gorillion teams, and then we whittled it down to just a buck. Esto ya lo sabemos. We put those in a top 8 bracket, and then the fun part was Deme un momento. 8 teams in total, round robin. That's a heck of a lot of Call of Duty. And now we're here at the double elimination bracket. Next stage is Worlds, and we're going to hit that. Don't you worry. There's millions of dollars on the line there for sure. And so when we talk about it, let's jump. Chicos, compartan el directo para llegar a más personas. Saludos para toda la gente que está conectada en YouTube, hermosos. Gracias por pasarse la transmisión. Compartan el directo. Estamos en TikTok también, en YouTube, en Trovirris, como siempre. Estamos en todos lados, papi. Every single one of our teams Estamos en todos lados. Hola, Satans, hermanita. Bienvenida al directo, mamá hueva. really ¿Cómo estáis? teams kind of explore their potential, not just have single weekends. Escucho doble. Now we only have just a single weekend for our Final Four squad. Soy yo o se escucha doble. Gated gameplay, right? We've seen a phenomenal reason No, estaba con el Twitter abierto. on your screen. Solo el Twitter.
through a lot. We ¿Qué initially es lo que es, Moy? ¿Cómo estás, papi? Bienvenido. Bien, hermanita Satans acá. Oh, vamos, Mayhem, señores. Todos hoy día con Mayhem, que es la casa, es la casa. they could definitely clinch that spot as well. Well, we're ending stage 4 here, but beyond is stage 5. That is the Call of Duty Mobile World Championship. Luminosity, World, I mean world. There are teams from all en teoría la tiene fácil, ¿ah? Porque se enfrenta contra Devious y Devious es el más bajito de todos. Pero down in the Hall of Flags to Pero recuerden quién fue subcampeón en Latinoamérica. Gabby Durden, and I am so stoked to be El patito feo, se podría decir. on the floor throughout our Fue el equipo de Loops, que nadie le tiraba, nadie pensaba digesting everything que los chicos we got it. de Loops iba a ser campeón. Iba a ser subcampeón, y miren, Physical representation, destrozaron a Inco, a Galoris. not Buen equipo. for a slice of the prize pool, not just for the title of best in North America, but a spot at the World Championship. The flags above my 5'4" self are those from other regions that have already Qué qualified lindo, ahí está TLE, muchachos, orgullo. today. And at the end of today, we will know which 3 teams will be advancing to the World Championship and which team will be saying sayonara to their 2023 season. It's going to take some time to figure out how that cookie's going to crumble, but I'm sure our desk has some opinions about it. Me falta, chicos, un Spell Rocket y creo que podemos tirar cohete, ¿ah? A ver, ¿cuánto falta para llenar el cohete, verdad? odds here. There's a A ver si pueden tirar su maná, mamagüevos. jump into, and this is it. LG and Devious, that's the number 1 ¿Dónde seed. está esto? The number 4 seed, and then Tribe Gaming versus Team Mayhem. That's the beat in the middle. So we'll see these guys go. And like we said, double a limb, so there's an extra life if you lose. Yeah, I mean, that's definitely going to be really important going into day number 2. But right now, we're taking a look at who is going to clinch that number 3 spot. Because as you know, here in NA, you have 3 spots. And that's kind of like the perk that you have winning stage 5 last year. Oh, absolutely the case. And I'm just going to put it out there early, and I'm probably going to put it out there pretty often. Do not sleep on the 3 and the 4 seed. I think a lot of you guys at home are like, oh, Tribe LG, they're going to make it through today. But we've seen across globally now, all of a sudden, that doesn't necessarily guarantee you spots being a top 2. Ale, hermano, ¿cómo estás? Not even Bienvenido, papi. represent their region. I'm not going to say we're going to get that here. Bienvenido a toda la gente que está conectada en TikTok, en YouTube. Chicos, estamos en el Watch Party oficial. Así es, señores. Los chicos de Up for grabs. de CODMobile me contactaron y me dijeron, oye, ¿sabes qué? And of course, some money for the ride. Quiero que hagas el Watch Party de manera oficial en tus canales de streaming. Así que, bueno, vamos a darle, papi. Yo feliz y contento. Said, 1, 2, 3. That's where these teams are looking. That's how you get the chance. Ah, habló en español, ¿eh? Not just that, it's Yo pensé que iba a decir, 1, 2, dale, dale. representing here in NA. Yeah, I mean, and Pensé que se iba a tener una canción de Pitbull, ¿ah? world champion. They're all Misma voz. North American champion. But the thing about it is that was a different roster. So same banner, different team. And the thing is, we were looking towards this group stage to see if this Tribe team could actually provide the same storylines we had last year. It didn't take us long to figure out that, yes, this roster is still just as good as the one from last year. Man, and Néstor, ¿cómo estás, mamagüevo? Velocity Bienvenido, papi. just seems to be super solid, especially up against the Tribe Gaming series that we're seeing right in our screen right now. But they had a pretty rocky start. They've had a chance to pull things through right at the very end, definitely when it matters. But you know what? I'm excited to see what they have to bring. Pasan 3 de los 4. Correcto, Axel, mamagüevo. Even though, again, Totalmente correcto. on our top 2 squads, don't sleep on this Devious team. They've looked good so far in a couple of scrims that we've had a chance to Ay. kind of watch over. They also were in a position to kind of Un poquito más control grande, their creo. own depth. Ay. The big question mark is the fact that they've never Para que had la gente hable y se le pueda ver. at a venue like this. So there is a level of what are they going to bring to the table now that they're on land. I mean, speaking of, Hoy el tío Cachapa no nos acompaña. No, mi Moy. Hoy día Cachapita no nos acompaña. Nada de nada. Oye, el Team Mayhem, enough ¿qué equipo era antes? Era Simplicity, hermano. Era Simplicity. time in their series, so let's see if they can beat. Era Galaxy Simplicity. Es un gran equipo. ¿Ah? Para mí, antes de que inicie la Champs, era mi equipo favorito en NA. Y bueno, hasta ahorita lo sigue siendo. ¿Ah? Solo Kind of step ahead. que estos mamagüevos, Americans, kind of teams to toda la etapa, todo el inicio de la etapa 4, I mean, the thing lo hicieron sin juntarse. Cuando Tribe se juntó, cuando Luminosity se juntó, ellos, cada uno desde sus casas jugaron. Pero ahora ya están juntos y la cosa va a cambiar muchísimo porque el ping se va a poner riquísimo. ¿Ah?
It just comes down to, are they going to show the conviction that they had during the group stage? Because even though they did come across as undefeated, you have to remember that that Tribe Gaming matchup did show a lot of weaknesses in LG's hardpoint in particular. So yes, they survived, but the key word there is they just survived. Will they be dominant? That's my big question. And speaking of dominance, we saw that Tribe Gaming squad just ¿A quién voy a fundar? Dice. take off hardpoint where the points were so far. Estoy esperando Like a question mark with how good Luminosity a que sea de noche. gets a team like this, but that is an answer for later. Y si no me voy con todo, papi. Points here with the Mi primera funda, ¿eh? Mis pininos en la fundada, señores. and just 6-1. Mis pininos. So definitely some dominance there in the regular season. But our other two squads ain't no slouches Después de este se viene la final internacional. Jojo, sí. ¿Eso es el último? themselves and kind of Son los últimos pasajeros, ¿no? A fundar a Querubín, no. ¿Cómo no va a fundar al Querubín, ese mamagüevo? No. No. Were very competitive when they were playing up against. ¿Cómo lo vamos a fundar al Quero hermoso? Nothing out there. Nuevo caster de la comunidad Querubín, chicos, ¿ah? Vayan acordándose su nombre. I would even say that they're going to be very competitive this weekend. And I mean, you know, we bring up the fact that LG has like those old Tribe guys, but I mean, Mayhem, that's Blur's team. Yeah, You know, yeah. so he has that pedigree performance. We do have that to lean on for sure. Yeah, and like what you mentioned already, it's like blurred, ¿O quieren ver el de la and a lot of these bottom two el de la TAM, chicos? need to lean on their more experienced players. ¿Quién está en el de la TAM? La señorita Kapaki, creo, ¿no? Setting like this where everything can get really jittery. Obviously, these first timers, they're very talented. ¿Cuál es? This is a different calm their nerves, Well, we especially in certainly a set land the setting. stage, so let's dive Es lo mismo, creo. Puta, qué imbécil soy. though. It's not just us three and Gabby up here. Y'all are part of it too. So go ahead and follow us on Facebook. Sucede que el de la TAM, The other one, and then join el de la TAM, normalmente siempre está más atrasado. Tiene delay. Llegar a ser algo importante. Vamos a ver lo que dicen los chicos de acá. Y el partido lo vemos de acá. ¿Están escuchando? Ya. Volví ahí. Llegó. Y Me quedé solo, ¿eh? Kapaki, El viajero del tiempo haciendo las Desaparecí. suyas. Es que claro, estaba averiguando lo y experto en inglés, como te burlas, mamahuevo Ander. ¿Qué voy a ser experto en la justa? Sé decir hello y hello. Sin duda cada partido Y Bahí. sumamente importante. Bahí es, ¿no? ¿O no? Bahí. ¿Bahí? ¿Cómo? Respecta, ¿no? a este playoff, creo que pueden ser el primer equipo candidato que llegue rápido por el upper bracket, porque viendo cómo viene el panorama, si llega en este caso a ganar justamente Luminosity y llega a ganar Tribe, vamos a tener el duelo, pero más que anticipado. Sí, o sea, se nos adelantaría la final. Creo que se ha peinado mal, ¿eh? Se le ven un poco los pelos a este muchacho. Porque aquí puedes llegar a sacar algunas conclusiones, ¿no? En esta final de upper bracket, los equipos Está mal peinado el de la derecha. ¿no? Cómo están jugando, puedes sacar algo de información y tratar de contrarrestarse ahora en la gran final, ¿no? Con este preámbulo que está. Pero bueno, la primera semifinal, ya lo decíamos, Luminosity contra Devious, que será el El de inglés lo pasamos para ver los partidos. Acá para ver qué es lo que hablan los chicos. Altamente compleja para la escuadra de Devious. Va a ser por ahí complicado, ¿no? Pero veremos, ¿no? Yo quiero ver a un Devious que realmente venga activado, que venga con la batería al 100 y que pueda llegar a plantarle frente a Luminosity, que lo decimos, ¿no? Fue invicto prácticamente, y acá tenemos a los reyes en Okia. Exactamente, ¿eh? Luminosity, bueno, ya ustedes los... Vamos, Maken, carajo. El más aclamado y por muchos ustedes y personalmente uno de mis jugadores favoritos. Yo lo he visto él en la vecindad del Trovo. Tectonic, no, creo que es un jugador que aporta muchísimo a esta escuadra y que es un... El Tectonic se parece a un poquito a Thor, ¿no? Partida a tu favor, y ahí los tenemos, ¿no? El roster de Luminosity. Como que se ha comido un poquito a Thanos ese Thor. Y Marshy en esta ocasión, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí están los que tentativamente tienen que defender ese primer lugar y llevarlo hasta las últimas instancias, ¿no? Esta gran final y tratar de coronarse. Y bueno, acá vemos de todo en Nokiano, que si... Luminosity está muy duro, papi, ¿eh? Da miedo, pobre Devious. Pero Devious es un equipo fuerte, así que... cómodo al momento de jugar, puede darle pelea. No es primordial. Sí, lo que no estoy viendo, bueno, vamos a ver ahora qué es lo que sucede también cuando hagan la presentación de Devious. Ver ya este face to face, ¿no? Tenerse ahí cerca. No está jugando Tectonic acá, mira. ¿No está Tectonic ahí? ¿Banca? No lo veo de momento a Tectonic, ¿eh? ¿Vergonic banca, señores? Hay que ver a ver qué sucedió. Gracias, Yaxito, parece Love. Vendrá después o tuvo algún percance, pero nada, atención porque esto puede llegar a cambiar el panorama para este Luminosity, así que será cuestión de tiempo de ver qué es lo que sucede.
Viste ya como con los protectores ahí, los dedos. No, el tipo está en tryhard, profesionales al 100, los ventiladorcitos. Ya todo el setup para empezar a setear justamente. Ojo, el Jackcito, está con plata, Cualquier otro lado pensarían que vamos, solamente es tomar el teléfono y ponerte a jugar, ¿no? Y acá tenemos a la gente de Devious. Y bueno, la presentación. Este señor tiene 50 años, ese tiene como 15. Este es de la India. Este es el que hace comidas ahí en la calle. Justo su hermano con el que hace comidas en la calle. Los conozco, los he visto en TikTok. Ahora, teniendo en cuenta de que por ahí Tectonic no pudiera aparecer, podría inclinarse la balanza. Eso es lo que hacen comida en la calle así súper aseados. Deben estar pensando mucho. Esos son. Así que ahí está. Yo los he visto. Ese es el roster que va a estar jugando en esta tarde, pero ya... En Nottingham. Stug, ahí está Stug, mírale. Su gracias, mi querido hermano, por esa su papi. Entonces, y ya los tenemos de este lado. Me parece interesante. La van a tener muy difícil, hermano. Alcanzar a Tectonic en esta... Da mucho miedo ese Luminosity. ¿Se imaginan una nuclear? Ese torneo es para ver quién se va a la fase 5, dice José. Correctamente, mamá huevo. No se a preocupar eso, ¿no? Es algo ya que, bueno, va a cambiar el panorama sin lugar. Totalmente. Un saludo para toda la gente que está conectándose en TikTok. Somos, no sé, 30 personas. Sí, 30 personas. 20. No, 16 personas. Puta, estoy muy ciego, hermano. Amigos, espérense. ¡Maruchan! De iniciar, vayan compartiendo la transmisión en todas las redes sociales. Ahí con el hashtag es el Snapdragon. Vamos, cheque, esto está a punto de comenzar. Acá ya están hablando. Playoff y bueno, con muchas ganas de ver este primer enfrentamiento. La cual de Debiu se lo veía Focus, se lo veía. Acá ya está hablando, mira. Acá está diciendo, yo se los traduzco. Yo se los traduzco, pero sí, antes. Soy muy talentoso haciendo comida. Ahí su hermano. ¿Qué es su hermano? Me gusta hacer comida en la India, sí, tenemos mucha repercusión en TikTok por lo aseado que somos. ¿Oh? Bien. 4-3 in the regular season. This squad certainly has. Bien, lo entendí. Bueno, soy inglés, A ver, ¿cómo le fue a Devious, muchachos? 3-0 le perdieron contra Team Mayhem, contra Elementi. Perdón, contra Elementi. Estoy hablando. ¡Elementi! Está en mi corazón, mi chico, Elementi. Luminosity 3-0. Try 3-0. Ojo que te cojo. Le ganaron 3-2 a ARP, hermano, Le ganaron 3-2 al equipo de ARP. Un equipo que estaba muy duro, Un equipo. ¿Qué equipo juegan? Dice, no sé quién soy. Juegan Tribe Gaming, el actual campeón del mundo. Luminosity, el subcampeón del mundo. Team Mayhem, que para mí es el segundo o tercer mejor equipo del mundo. Y Devious, que hacen muy buena comida callejera. Beef Mommy. Talk to me about APOC. Man, Apocalypse, this is a map that we've already seen. Me parece que lo vamos a terminar narrando, muchachos, Estoy ahí un poquito motivado, Maps favor LG a lot more. And like what we keep mentioning when it comes to that hard point, especially that Tribe gameplay, that's where they struggled the most. So with the addition of Marshy now, it's going to be really impressive, especially going for that takeoff where you already know the scoreline was so far away. Well, the thing about it is, I was curious to see what search and destroys we were going to have. Both of these hard points are super reliant. No es bromita, chicos. Ustedes saben que me gusta joder al mundo, Ustedes saben que me gusta ahí molestar a todo, papi. ¿Qué es lo que? Compartan el directo, mamá huevos, para llegar a más personas. Para que seamos 1 millón. Pero hoy día, yo la verdad particularmente estoy contra el Team Mayhem. Estoy a favor del Team Mayhem. Ahorita me botan de la moda del Mayhem. Estoy a favor del Team Mayhem, chicos. No solamente porque es de la casa, no solamente porque pertenece a la organización para la cual yo trabajo, sino que también los chicos del Team Mayhem son muy humildes, son muy buenas personas, la verdad, La verdad que sí, son muy buenas personas. Tú hablas con cualquiera del Team Mayhem, todos te responden, todos son demasiado amables contigo. ¿Qué celulares tendrá esa gente? Yo supongo que deben tener el Rockphone. ¡Ozuna! Mira, el Tectonic está dobleteando, También está ahí está en producción. Either way, it's time to get it done. I want to watch some COD. Beef Bombing and Shift. Ahí está Hippo.
plenty of COD to watch all weekend long, so we've no shortage of it. And again, I just have to reiterate for. ¿Ustedes a quién apoyan, chicos? Ah, es el S23 Ultra. Ay, verdad. Sí, con razón que yo veía la camarita un poco extraña. Chicos, ¿ustedes a quién apoyan? Confirmen. A ver, arrancamos el primer partido de esta final. ¿Quieren que lo narre Mamahuevos o lo vemos nada más? Lo puedo narrar, ¿eh? Le puedo meter su narration, muchachos. Señores, a ver. Arrancamos la gran final del campeonato mundial de Call of Duty Mobile región Norteamérica. Se enfrenta el equipo de Luminosity contra los chicos de Devious. El equipo de Devious va con Zulk, Red y Nottingham. Es Zug, el gran Zug, leyenda, y mi hermanito Scott. Por su parte, el equipo de Luminosity va con Dan, mi hermanito Bake, Envy, Washi y el gran Marchi. Pantalla para Nottingham, que es aniquilado en manos de Envy, que se termina haciendo la doble por espalda. Le sale Zug, le arrebata la vida. Marchi no puede con Scott. Scott, hermano, veremos si puede limpiar ese punto caliente. Le hacen la limpieza a él. Zulp, su compañero, intenta tomar los puntos y ojo, el primer punto caliente, muchachos, de momento, se lo está llevando el equipo de Devious. 20-6 de momento la partida. Tenemos en pantalla Van, buena baja, acabo con la vida de Zug. Se quiere hacer la doble por espalda, le sale Red y se va a terminar ese primer punto caliente con una ventaja importante, una ventaja de 20 puntos a favor del equipo de Devious. Vamos, seguimos en pantalla con Zug, con esa LK24 con mira de punto rojo. Si es una baja, puede hacerse la doble. Marchi, que lo está esperando. Buena baja de Stug, que se termina haciendo la doble. Triple baja de Stug. Impresionante lo que hace este muchacho para que el equipo de Devious comience a adelantar líneas, comienza a adelantar posiciones. Otra baja de Stug. Stug, que ya nos tiene acostumbrados a hacer estas cosas. Estuvo anteriormente en Cygnus y era de los baluartes. Era uno de los jugadores más importantes de ese equipo y acá lo sigue demostrando. Sin embargo, el equipo de Luminosity ha logrado tomar el control del 100% de este punto caliente y ahora comienzan a revertir la situación los chicos de Devious que quieren nuevamente ponerse adelante en el partido, muchachos. Quieren nuevamente ponerse adelante en este primer mapa de la gran final en Norteamérica por el World Championship. Hoy día 3 de los 4 equipos que veremos esta tarde-noche serán acreedores al pase directo a la final del Mundial, a la fase 5 del Mundial, en la cual se enfrentarán contra todos los mejores equipos del mundo. Y Nottingham, que es aniquilado por Vegas, tú que le arrebata la vida a Washi. Señores, 48-38, 10 puntos de ventaja. Devious sigue teniendo el control de este partido. Está jugándole demasiado bien a los chicos de Luminosity, que de momento se les nota un poco fríos. Todavía no muestran todo el nivel que nos tienen acostumbrados. Envy, que acabó con la vida de Stu. Red, que es aniquilado por Marcy. Envy, que lo vemos metido en ese punto caliente de OBJ. Se va a hacer otra baja. Es aniquilado por Scott, señores. Zulp se hace la triple limpieza perfecta del equipo de Devious para que comiencen a revertir la situación. Bake, que le arrebata la vida, lo deja manco Zulp. Tengo en pantalla Zug, que es una muy buena baja. Elimina Bake, señores. 15 bajas de Zug, ¿Cómo está carreando el equipo el gran Zug? Vemos en pantalla y Nottingham, que se enfrenta contra Marcy, logra eliminarlo. Marcy, sin embargo, se lleva la baja de Red. Zulp, que elimina también al gran Marcy, señores, y el equipo de Devious ya hizo la rotación de manera anticipada, de manera prematura al nuevo punto caliente y comenzarán a revertir la situación, comenzarán a extender su victoria momentánea. No lo creo, porque ya Luminosity ha logrado limpiar el punto caliente y comienzan ellos a extender su victoria, a extender los puntos, a querer llevarse el primer mapa del día de hoy, señores. Red en pantalla lo tiene a Envy, acaba con él. Bake se hace la doble. Red, que sigue pushando, sin embargo es aniquilado en manos de Van Scott, que no puede con Washi. Bake, que le arrebata la vida en Nottingham con ese misil Predator. El equipo de Luminosity sigue extendiendo
extendiendo la cantidad de puntos que ya viene sacando el equipo de Devious. Los chicos de Devious que habían comenzado bastante bien el partido, se les nota que están padeciendo en el primer mapa, ya no están aguantando la presión de Luminosity, y Luminosity que comienza a crecer en el partido, doble baja por parte del Gran Band, pasa la barrera de los 100 puntos el equipo de Luminosity, triple baja por parte de Band, que quiere hacerse 4 kills, pero no puede, cae aniquilado por el gran Scott, señores, y Nottingham en pantalla, todo nuevamente vuelve al inicio, todo nuevamente vuelve al punto caliente en la zona central del mapa, el cual es custodiado y tomado por parte del equipo de Luminosity. Azuga en pantalla, 20 bajas para él, vestido de OBJ. Los chicos de Devious comienzan poco a poco a revertir la situación, y Nottingham, que lo vimos ahí, Van, que es aniquilado por Zulp. Smarty, que intenta hacerse una baja, lo consigue, acaba con Nottingham, cae Zulp en manos de Washi. Scott, que le arrebata la vida a Washi. Scott, que sin embargo no puede con Envy. Van, que en pantalla, señores, Smarty en pantalla, se hace una baja, acaba con Nottingham. Zulp, que lo tenemos ahora en cámara, 10 bajas para él, 125-70, y ojo que este partido está bastante peleado. Sin embargo, los chicos de Luminosity han logrado sacar una ventaja de más de 50 puntos, y veremos si en el siguiente punto caliente pueden replicar lo mismo, pueden seguir extendiendo la cantidad de puntos tan importantes que han sacado, o si los chicos de Devious van a cortar la distancia. Red, que es aniquilado por Envy. Vamos a tener en pantalla al gran Washi Marshy Band, que que cae eliminado en manos de Nottingham, que se hace la doble. Envy, que le arrebata la vida al jugador del equipo de Devious. Envy, que no puede con Nottingham, pantalla para Bay, que está buscando a los enemigos, los tiene a dos jugadores del equipo de Devious, se va a hacer una baja, que intentan hacer una limpieza de cadera, no puede, ser aniquilado por Red, y Nottingham en pantalla, va a acabar con la vida de Envy, quiere hacerse otra baja, los arcos por parte de Envy para limpiar ese punto caliente que el equipo de Luminosity intenta meterse el hardpoint. Señores, Washi lo consigue, Washi acaba con la vida de su Red, que no puede con Washi. Veremos qué es lo que va a hacer Washi con esa Kilo 141, señores, que está metido en ese punto caliente. Ojo, qué buena limpieza por parte de Luminosity, que ya sigue extendiendo su victoria momentánea, ¿eh? Se ve que les cuesta los gunfight, dice con eso Samsung. Confirmo, ¿eh? Totalmente chamagay, digo chamagol, hermano. Totalmente lo que dice, estoy de acuerdo contigo. Están padeciendo, se nota que no se sienten cómodos porque los movimientos que tienen es como cuando tú que eres manco comienzas a cambiar tu HUD y sufres, sí, la verdad que sí, ¿eh? Les está pasando factura el nuevo cambio de dispositivo. Recordarles a todos, estamos en las finales del Campeonato Mundial de Call of Duty Mobile en la región Norteamérica. Hoy día juegan los 4 equipos. De los 4, 3 pasarán a la etapa final, pasarán al Campeonato Mundial de manera general, en la cual se enfrentarán con todos los jugadores de el mundo. Así es, damas y caballeros, estamos en el Watch Party oficial de Latinoamérica. Así es, señores, este es el Watch Party oficial, así que estás viendo la transmisión oficial en esta región. Uy, no me digas, hermano, no me digas que hay pedido. No me digas que hay pedido porque me muero. Vamos, señores, Marcy en pantalla, doble baja de Marcy, señores, se termina suicidando. Washi ahora en cámara, muchachos. Van, que se hace una baja, quiere hacerse la doble, se queda sin bala. Zulp, que aprovecha, logra arrebatarle la vida al equipo de Luminosity, cerca de los 200 puntos, cerca de los 200 puntos. Después de este partido, se va a enfrentar el equipo de Thrive Gaming contra el Team Mayhem. Que hoy en día yo lo estoy apoyando, yo estoy con el Team Mayhem, muchachos, así que eso. ¡Ay, concha de tu vida! No. Así que yo voy hoy día con el Team Mayhem, muchachos. Igual Thrive es un equipo muy fuerte, muy complicado, pero yo creo que el Team Mayhem le puede dar muchísima pelea. Recordarles que el Team Mayhem, la fase preliminar de la fase 4 para entrar a los playoffs, estuvieron jugando cada uno desde sus casas, ninguno estuvo junto. Bueno, creo que dos nada más estuvieron juntos, pero de ahí la gran mayoría ha estado por su lado. Ahora yo creo que el nivel va a ser mucho más elevado. Señores, Van en pantalla, se hace una baja, quiere hacerse la
doble. Veremos si puede conseguir 238, 240. El primer mapa se lo va a llevar el equipo de Luminosity. Se van a poner 1-0 en la general. Todo parece indicar que así va a ser, muchachos. Buena baja de Envy, señores. El primer mapa se termina 250-105. 1-0 en la general a favor de Luminosity. See with more experienced teams, like even though the beginning was not working out for you, it's really just important to close it out, find that composure mid game, and they're buen partido, buen enfrentamiento de los dos. Comenzó muy bien el equipo de Devious, pero no aguantó la presión, muchachos. Es muy difícil jugarle a la intensidad en la cual juega Luminosity. Un Luminosity que con este nuevo celular se nota que están sufriendo, se nota que están padeciendo. No se les ve con el line con el cual nos tienen acostumbrados siempre. And then you were super contest heavy on the third. But as soon as operators started to be earned, that again happened to be the difference maker. Because really at this point, I mean, we're looking at a 130 to 72 score. And even here, 195 to 105. Devious just was not able to put together points after that first set of hills. Yeah, I mean, even though they were there for early rotations, it was pretty good. And there were some highlights, definitely, especially in that second reset. Getting that P2, knowing very well that, okay, you win hop up, then you go in slowly. Ander pregunta But take a look at that. We were talking about si todos están jugando was the sub and now was brought in en el mismo celular. Sí. 32 ¿En qué celular están jugando? on the hill. Están jugando en un S23 Ultra. ¿Por qué? Porque Samsung está patrocinando, ahí lo ven ustedes. Está patrocinando el mundial. What is LG on? Putting down one of the better, if not one of the best AR players in Call of Duty Mobile. But hey, if this is what they're looking at throughout scrims, and this is what they want to bring to the Villa Mamahuevo. I can 100% see why Marshy's value might be one of the things that could be an X factor for this team moving on through this tournament. That's definitely the importance of a sub in teams like this, because usually having a sub is kind of like an afterthought. Like when someone can't make it right, you put in a sub. But this is the importance of it. You need to find a way to kind of fit those. Juan a 60. Pero se les nota que no están muy cómodos, ¿ah? Gracias, mi Villahermoso, mamahuevo. A reliable player on your end. Okay, now taking the conversation away from the hard point and into the search and destroy. This is going to be where the comfort for LG will likely live throughout the entirety of the weekend. They did not drop a single search and destroy throughout the group stage. Carmón, ¿cómo estás, papi? Bienvenido al directo, chicos. ¿Cuántas personas somos? Ojo, ojo, en TikTok vamos, hay más de 30 personas. Gracias, gracias. En un momento que le damos un pico de 60. Gracias, chicos, a toda la gente. Ahí está el Lipo. El Lipo va a salir en, ¿cómo se llama? El juego de calamar, próximamente. Yo sé, mamá huevo, ¿cómo estás, papi? Bienvenido al directo, papi. Gone for those 4 weeks, not only in NA but for EU as well. So like what you mentioned already, Standoff was the replacement for that map. So it will be the first time that majority of these teams are going to be playing this for a very long time in the competitive scene. So it will be interesting how they're going to be playing it off. I hope they're watching the EU region, how some of these teams actually played it, because so far it's kind of scary to play in a map that you haven't practiced on the big stage in a long time. Well, that's a good point. I mean, again, no. Talking point throughout the entirety of the weekend, no matter how long their stay ends up. No. Really, as majority of a squad, been underneath the lights. Y por el novio de Kerubin, ¿tú crees? ¿Tú crees? So there is a little bit of an added stress and pressure built into that, whereas, again, half the LG team are world champions. All of them were on the main stage during the grand finals, so they are definitely, I'm sure, feeling pretty comfortable. I imagine they're pretty amped to be back in person again, being able to square up against their opponents. Not necessarily face-to-face, but as close as we can get without, you know, people just yelling and screaming at each other. But here we go, firing range map number 2. It feels like kind of a must-win situation for Devious if they want to have a chance to upset LG. Ojo. Casi 50 personas en TikTok, muchachos. Gracias a toda la gente que se va conectando. Estamos en las finales del Campeonato Mundial de Call of Duty Mobile en la región Norteamérica. Se está enfrentando en este momento el equipo de Devious contra los chicos de Luminosity, subcampeón del mundo el año pasado. 1-0 en la general. Viene ganando el equipo de Luminosity. Tenemos en pantalla
al gran Washi buscando a los enemigos. Tira el snipe paso. True Red que me parece que intentará adelantar posiciones. Ya cayeron 2 jugadores por parte de Devious. También 2 jugadores de Luminosity. Envy en pantalla. Con esa Locus buscando a los enemigos. Lo tiene ahí Scott. Logra arrebatarle la vida. Quiere hacerse la doble. Muy cerca también. Muy cerca de Stuck. Muy cerca de True Red. True Red que logra verlo. True Red que sale a pushar y estaba en el medio del mapa. No sé qué quiso hacer mi hermanito True Red. Pero creo que no fue una estrategia muy inteligente. Sin embargo, tenemos en pantalla Van que está muy cerca de la zona de jungla buscando a los enemigos. Envy también con esa Locus apuntando, buscando a los jugadores de Devious. De momento no logra ver a nadie. Marcy en la zona central del mapa, exactamente en la zona de metal. True Red metido en ese tráiler, no va a salir para nada. Le quedan todavía 40 segundos, pero ojo, la bomba está tirada en A y los chicos de Devious son los encargados en ir a plantarla, Son los encargados en plantar la bomba. True Red en pantalla, señores, 28 segundos. Stuck, acabo con la vida de Envy, me había olvidado de Stuck. Es un gran sniper, Stuck es un grandísimo sniper. Le plantan la bomba, señores. Marcy se hace una baja, doble baja, intratable el jugador de Luminosity. Desactiva la bomba, muchachos, y esto se pone 1-0 a favor de Luminosity. Chama pregunta si es BO5. Totalmente correcto, mamá huevo. BO5, papi. Es BO5. Es el mejor de 5. Es al mejor de 5. Vamos a adelantarlo un poquito ahí para no tener mucho delay. Señores, Marcy en cámara, que fue el artífice de la primera ronda en este buscar y destruir mapa de Firing Range. Le va a caer, sí, señores, sin Nottingham, que logra eliminarlo. Vemos a Zulba ahí con esa R9. Está por la zona central del mapa. Bake que logra verlo. Bake que quiere hacerse la doble con esa R9. Se va a meter a pushar, Se va a meter a pushar y Nottingham que no le quita la mirada. Y ahí estaba Scott para defender a su compañero, acabar con la vida del campeón del mundo, porque para la gente que no sabe, Beck estuvo jugando para Tribe el año pasado. Así es, señores, para el equipo campeón del mundo, Tribe que también está en esta etapa de playoff y se enfrentará contra el Team Mayhem, que creo yo y que quiero yo que gane. Ahí me parece que va a ser el equipo a vencer. Buena baja de Washi. Tenemos en pantalla al jugador de Luminosity, 3 contra 2. 3 contra 2 se pone la partida, muchachos. Ojo, ojito, Van que acaba con la vida del gran Scott. Veremos qué es lo que va a hacer Envy, que lo tenemos en pantalla. Ojito, Stu, que es eliminado por Van, señores. Y esto se pone, ¿cuánto se pone? Ahora sí, 2-0, 2-0, 2-0. Luminosity is just 2 steps ahead, especially after knowing very well that the clock is going to be in their favor past that 1 minute point. And now a different look coming in from Devious. A ver, Envy en cámaras. Envy en camaritas. Vamos a ver qué es lo que hacen. Uy, todo el equipo de Devious ha ido para B. Y ojo que todo Luminosity también los está esperando. True Red que está a nada de ser aniquilado. Es aniquilado en manos de Vegas. Tú que le arrebata la vida a Marcy. Ojito, Vegas que se hace el doble. Sin embargo, no puede con Nottingham, que está jugando bastante bien con el sniper, Está jugando bastante bien con el sniper. Envy no puede con Scott. Y Scott es eliminado por Washi. 3-0 el equipo de Luminosity, hermanos, con mucha ventaja frente al equipo de Devious. Están jugando demasiado bien, le están sacando una ventaja muy amplia, la verdad. Get a little bit of composure, knowing very well there's a teammate right beside you. And now if you're Devious, you're kind of scrambling for any kind of plays, and Luminosity is going to be reading it so well. Stuns do land, though. True Red slides out. Zolf able to help find the first kill. More flashes coming through, and LG cannot stand tall and all. What a little transfer. Oh, True Red eliminando a Bake. True Red que se mete a trailer. Ojo que Devious en esta ronda tiene la oportunidad de comenzar a revertir, señores. Y Nottingham está ahí, paso perfecto, acaba con el señor Washi. Stuck sentencia Van para poner el 3-1. Descuenta el equipo de Devious, señores. Descuenta Devious. Veremos si pueden comenzar a revertir la situación o si nuestros chicos de Luminosity finalmente van a sacar una ventaja mucho más amplia a la cual ya vienen presentando en este buscar y destruir. Marcy en cámaras, muchachos. Marcy en cámara. Marcy que lo tenemos en pantalla. Ahora Envy. Ojito, Marcy que es aniquilado por
Red. Stu que elimina a Envy. Washi en la parte de metal, buscando a los enemigos muy cerca de Red. Red que se dispone a adelantar posiciones y ojo que Van está muy cerca. Bake es aniquilado por Nottingham. Vemos ahí al gran Red que se va a meter a pushar con todo. Washi que se queda solo y tiene que hacerse Lace, muchachos. Comienza haciendo la primera baja. Elimina a Red. Detrás de la bomba está Scott esperando. Le quedan 39 segundos. Washi no se ha percatado que hay un jugador que sin Nottingham a la espalda de él y lo va a terminar viendo. Sí, señores, baja sencilla por parte de Nottingham para poner el 3-2. Comienza a descontar, ¿eh? Towards the favor of Devious, where finally the momentum's on their favor. It seems to just be a simple mindset change of let's not worry about trying to pick out opening snipes for first bloods. 3-2, muchachos. Despertó Devious. Devious acaba de despertar y quieren pasar a ganar el partido. Scott que tira los balazos ahí buscando a los jugadores del equipo de Luminosity. Última ronda en la cual Luminosity defenderá, de ahí pasará a plantar la bomba. Caso contrario por parte de Devious, que estaba plantando la bomba, pasará a defenderlos. Washi que está buscando a los enemigos, ya se adelanta el Greg Nottingham. No sé por qué fue a pushar así Nottingham, no sé por qué fue a pushar así. Creo que debió aguantar un poquito más o ser más cauteloso al momento de adelantarse. Sigo teniendo en pantalla ahora a mi hermanito Zul, ojito. Pantalla aérea. Scott planta la bomba, señores. 45 segundos para que Luminosity logre desactivarla. Y ojito a Bake, que ya está bordeando todo el mapa y se encontrará con Red, Se encontrará con Red, que acaba con la vida de Washi. No se ha percatado todavía, no sabe que le va a caer por espalda Bake que lo está esperando. Tenemos en pantalla a Envy, que está con la kilo 141. Se van a meter a pushar. Zul que es aniquilado por Washi, por Marcy. Buena baja de Envy, señores. Le escuchó los pasos al jugador de Devious. Ojito, buena baja de Stu, que se hace la doble. Y ahora Red tiene que ser el héroe. Tiene que defender la bomba. Lo va a conseguir, sí, señores. El gran Red se hace la doble. Y eso se pone 3-3. El equipo de Devious logra empatar buscar y destruir. To be clutch for him, playing time to his advantage. And like what we mentioned already, it is going to be that backside of the map. Those engagements were so key for Devious to win that and equalize everything. And now as we're switching things around, Luminosity on the attacking side. Big hit through the middle of the map, though, from LG. They've already got trailer control with two members. Devious are going to voluntarily give this up. They're looking to play right through the backside of A. Not going to work out. What is that shot from Envy? I mean, saying he was under pressure is putting it lightly. And he still converts on the 2 kills, and LG's offense off to a very hot Un ratito. Te quiero comer un poco, mamá huevo. Quiero comer un poco. A minute and 30, brought down to 44 seconds, and now it's up to these last 2 Devious players, and it is going to be an important one for Estag and Scott. They will be surrounded, though, because Luminosity knows very well how to flank, and Marshy's going to be so nasty if he gets that timing right. Such a tough duo here for Devious to work their way back in. Just not a lot of space to work with, and Washi just pops off. Finds the last 2 kills between him and Envy. The sniper rifles get the majority of the legwork done for LG on their opening offense. And I think the thing about it is, at no point was that double stack into trailer ever scouted by Devious. So that's going to be a mystery part, I think, here for Luminosity if they continue to do that. And yep, same 2 players making the same route happen through this. Oh! Connects, and there's going to be enough of a challenge through trailer itself for Devious to go 2 for 1. This is such a nice go around for Rehan, knowing very well that it's going to be a mid push off that. Oh, señores, que no hay paso de Washi, It is going to be a little bit of an equal gameplay here, and for me, I think Scott needs to find a way to get this kill, especially for Marshy. Como que siento que no le están dando muy, o sea, no están muy precisos con las cámaras. Slowing things down. So far, they don't have any kind of control whatsoever in this map. Está en banca hoy día, sí, Gonzo. Sí, está en banca hoy día, papi. Bueno, ahorita, ¿no? Ah, no, pues bueno, si gana el equipo de Luminosity ya no juega hasta mañana. Sí, ya no juega. Close contact can be made by Red. And it looks like that's just going to kind of float to wherever the defense needs to reinforce. On the other side for LG, both the sniper rifles left alive, and they are trying their darndest to pick an angle and find a free kill. This is what I love about Devious right now, is they're not giving away anything, just holding their angles, just playing time to their advantage. Looks like, though, Envy is kind of clearing it out and tries to clear corners, but Envy is going to be making some noise, and Scott is going to relay that information to his team.
Now, alarm bells will be ringing, but Scott Uy, se va a hacer una doble. Si Scott es inteligente, no. no one checks. Scott gets one, damage onto the second. Scott debía esperar que adelanten un poquito. Envy, oh goodness. Tried for a little slide shell to see if he could make something happen. Neither shot will land, and now the rest of Devious have arrived. Envy opening. No. ¡Ay! Lo que le faltó a Envy, ¿ah? Level at 4. Lo que le faltó a Envy, muchachos. They were trying to get that information, but Devious was not giving them anything. And Buen partido el de Devious, ¿ah? for that round, just being quiet, able to tag up. Muy buen partido de Devious. Yo creo que le puede complicar mucho a Trovo o al team making si se va a loser. As they're not going to be pushing in through mid, instead they want to go in through the mid lane instead. Contact made. Scott comes out on top 5v4 early, but the pit's not done yet. LG trying to force their way in towards 10, but it's very costly. A couple of trades back and forth. Saludos para toda la gente que está conectada en TikTok, chicos. Estamos en el Watch Party oficial del Campeonato Mundial de Call of Duty Mobile, región Norteamérica. Sí, hoy y mañana son las finales, así que vamos a estar transmitiéndolo en vivo. Así es, muchachos. Washi en pantalla, 12 bajas de Washi, 12 bajas de Washi. El que no le ha ido nada bien ha sido Azul, que solamente lleva 2 kills en 9 rondas. Muy bajo el nivel, de Azul en ese buscar y destruir. Stu que logra acabar con un jugador de Luminosity. Turret en la zona de madera se va a aproximar a adelantar posiciones o se va a quedar cerca ahí en la parte de jungla. Sí, señores, se va a quedar ahí 2 contra 2. Stuck y Turret, creo que los dos jugadores más peligrosos de Devious contra Marcy, que sabemos que es una eminencia, y Washi, que con el sniper es un monstruo total. ¿Por qué no está jugando Tectonic? Tectonic está en el equipo, pero creo que está descansando. O está hoy día de suplente. Me parece raro igual, me parece raro. Stuck muy cerca de los dos jugadores. Ya lo vieron, me parece. Marcy que lo va a salir a pushear de cadera. Acaba con la vida de Stuck. Se queda Turret solo. Acaba con la vida de Washi. Va a salir a buscarlo Marcy. ¿Qué hace? El drop shot y esto se pone 5-4 a favor de Luminosity, que sigue llevándose la partida, que sigue poniéndose adelante, que quiere llevarse, quiere pasar directamente a las finales del Mundial. Recordarles, el que gana este partido, este mejor de 5, mejor dicho, pasa directamente a la final del Winner Bracket y también pasa tiene boleto directo al Campeonato Mundial en el mes de diciembre. Así es, muchachos. Envy con 5 bajas, Envy, muy pocas bajas, ¿eh? Se le acabaron las hamburguesas de McDonald's, fue por otra, dice. Ay, no, ¿para qué leí eso? Le mandé mierda. Ojo Bake en la parte top de maderas. Scott ahí cubriendo la zona central del mapa. No se encuentra con nadie. Envy se va a encontrar con Nottingham. ¡Oh, Dios! Nottingham está impecable con esos snipazos, ¿eh? A cualquiera al que lo ve le está ganando los picks. Ya le ganó Washi, le sale terriblemente. Washi le hace un headshot perfecto. Iván, que lo tenemos ahí, no sabe si quedarse en maderas, no sabe si ir por largo de A. Bake que agarró la Locus y está buscando a los jugadores de Devious. 4 contra 4. Stu con esa LK24. De momento no se encuentra con ninguno de los jugadores del equipo contrario. Van con esa Fennec. Intentará acercarse ahí cubriéndole la espalda a su compañero Washi, que es el encargado en ir a plantar la bomba, y Washi ya se acerca bastante. Van que es aniquilado por Scott. Bake que puede ir a pushar y me parece que intentará ir a pushar o se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí, va a esperar que alguno de los jugadores de Devious, exactamente Scott, pase por la zona de Américas. Stu que es aniquilado por Marcy. Bake que no puede con Turret, que está jugando demasiado bien. ¿Cuándo empieza la Mobile Mayhem? A fines de mes, alemán, mamá huevo. A fines de mes empieza la Mobile Mayhem Latinoamérica, que es el torneo de comunidad más grande de todo Call of Duty Mobile. HH. A ver, Envy en pantalla.
planta el Trophy, comienza a adelantar posiciones, comienza a adelantar líneas el equipo de Luminosity. Quiere ir a plantar la bomba en B, plantan el Trophy primero. Marcy muy cerca y Nottingham está por ahí. Si sale Marcy puede ser aniquilado y Nottingham que sí, señores, no falla. Envy ahí detrás de la bomba. Envy que tiene que plantarla. Veremos si lo consigue. Van cubriéndole la espalda a su compañero. Posicionado en la zona de llantas. Envy que procede a plantar la bomba. Señores, 45 segundos para que el equipo de Devious pueda desactivar esa bomba en B, muchachos. Vemos a Washi ahí cubriendo la parte de jungla. Se retrotrae, se regresa. Va a tirar la granada y ojo que esta granada puede acabar con la vida de Scott, ¿eh? Puede eliminar a Scott y Nottingham que se levanta, que acaba con la vida de Sug, señores. Se va a hacer la baja, se queda en Nottingham contra el Gran Band, señores. Lo consigue y Nottingham le hace un poquito de disrespect y el equipo de Devious por primera vez en el partido pasa a ganar este buscar y destruir. This search and destroy. And my goodness, they're so good on the defense. And when you're looking at the numbers here, Luminosity in their statistics back. Estaba ganada los dos, tenían tenían una vida cada uno, hermano. Estuvo muy peleado. Ojo que el equipo de Devious está a una ronda, tan solo una ronda de lograr vencer al equipo de Luminosity en este buscar y destruir y poner esta semifinal del winner bracket, esta primera semifinal del winner bracket a empate. Se llevó ya hace un momento Luminosity el punto caliente y este buscar y destruir está siendo demasiado peleado. Van en cámara, 6 bajas para él. Van que es aniquilado. En manos de Zul, Envy que no puede con el Zul, señores, 3 contra 4, ventaja para el equipo de Devious. Zul, ¿qué es lo que hace Zul, señores? Le da la espalda a Bake, justo ataca, dispara de vela su posición, señores, impresionante lo que acaba de hacer el gran Washi, magistral snipazo y ahora Marcy cubriéndole la espalda a sus compañeros. No pierde el tiempo, mi hermanito Washi intenta, sí, consigue plantar la bomba. Venga, Stug muy cerca de Washi, lo tiene ahí, lo deja tocadísimo, baja sencilla de Stug que quiere hacerse la doble, pero Bake no se lo permite. Scott acaba con la vida de Marcy y ahora Bake tiene que defender esa bomba. Le quedan 20 segundos a Scott para desactivarla. Bake que se queda ahí, no se mueve para nada, se va a enfrentar contra él con esa Kilo, con esa LK24, no tiene nada que hacer en manos de Bake. Que pone el 6-6 y la paridad en este buscar y destruir. Luminosity quiere llevarse este mapa, quiere ponerse 2-0 en la general, puede conseguirlo, pero al frente tiene un Devious que le está dando bastante pelea. Ojo el Marcy, ojo Envy, primera baja de Envy. Primera baja de Envy en esta ronda número 13, tiene que regresarse, carga esa Kilo 1-4-1. Dios mío, Nottingham tiene un aim este muchacho sorprendente. Lleva 12 bajas, está buscando a los jugadores de Luminosity, no se encuentra todavía con nadie. Van que lo está esperando con ese sniper. Lo tiene ahí. Ojito, Envy es aniquilado por Stug. 4 contra 3. Ventaja, no, ahora sí, paridad para los dos equipos porque Bake acaba de acabar con la vida de True Red. Buena baja de Bake, se hace su segunda kill en esta ronda número 13. Los chicos de Devious comienzan a complicarse. Van que acaba con la vida de Stug y se queda solo. El sniper de Devious se queda solo. El gran Nottingham que tiene que hacerse todas las bajas, tiene que hacerse la triple y veremos si puede conseguirlo, veremos si lo puede lograr. Tiene a los dos jugadores en los dos extremos, se hace una baja, pero Bake la tenía bastante sencilla. Esto se pone 7-6 a una ronda de que Luminosity se lleve este buscar y destruir. Contó malas balas y valió, dice Aku. Un saludo para toda la gente que está conectada en TikTok. Somos 100 personas en TikTok, gracias a toda la gente que está conectada, chicos. Estamos en las finales del Campeonato Mundial de Call of Duty Mobile en la región de
Norteamérica. Hoy día veremos cuáles serán los 3 clasificados al mundial que se va a realizar en el mes de diciembre. Estuve en cámara, muchachos. Ojito en Nottingham, señores. No sé de dónde ha salido este muchacho, pero lo que juega es una barbaridad con el sniper. Ahí está Washi, siempre demostrándonos que es uno de los mejores snipers que hay en la comunidad y a nivel mundial. Marcy que se regresa y Nottingham que acaba con la vida de Washi. Logró verlo y la gente de Luminosity sabe que Nottingham es un jugador bastante difícil. Es un jugador que tiene un aim muy, pero muy bueno. Tiene demasiada precisión. Stug muy cerca de Marcy. No se ha percatado Marcy. Va a ser una baja de Stug. Stug que si se levanta puede acabar con la vida del jugador de Luminosity. Logró verlo. Lo va a salir a pushear. Se regresa, sale de esa posición. Marcy que lo está buscando. Stug que logra moverse a otra zona. Se enfrentan. Ahora sí lo consigue Marcy. Le gana el pusheo a Stug y ahora todo depende de Nottingham que tiene que hacerse la doble. La bomba, ¿dónde está? La bomba está tirada por largo de ahí. Nottingham lo van a agarrar por espalda los 2 jugadores de Luminosity. Están yendo por él, seguramente ya los escuchó. Ya los escuchó y va a intentar acabar con ellos. No los ve todavía. Marcy aguantando posición. Marcy que está muy cerca. Marcy que tiene la oportunidad. Marcy que seguramente ya escuchó los pasos. Sí, señores, baja de Marcy para darle la victoria a Luminosity. 8-6, 2-0 en la general. Ojo que el equipo de Luminosity está tan solo un mapa de poder pasar a las finales del campeonato mundial de Call of Duty Mobile. Sabemos que Luminosity es uno de los mejores equipos del mundo, subcampeón del mundo el año pasado, y tiene la oportunidad de poder finiquitar su pase en el siguiente mapa que se viene a continuación, mamahuevos. Muy bien jugado, muy bien jugado, la verdad. Luminosity está jugando demasiado bien, muchachos. Es muy difícil jugarle a Luminosity, ¿eh? ¿Cómo les cuesta a los muchachos de... ¿Cómo les cuesta a los chicos de Devious? Aunque han dado bastante pelea, pero Luminosity, o sea, si bien es cierto, creo que el celular no está demostrando todo el nivel que tiene realmente Luminosity. La experiencia que tienen, hermanos, y jugar con el control está muy bueno, ¿eh? Ojo, somos más de 120 personas en TikTok. Gracias, chicos, a toda la gente conectada en la vertical. No sé cuántas personas somos en Trovito. Deberían poner acá en Trovo la imagen y todo eso para poder verlo, ¿eh? Deberían poner en Trovo, pero bueno, no lo pone, mamahuevo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? 16 on the board. Kind of the same case for Washi here with 17. So really excited for the scorelines that I'm seeing here going into that control game. Well, LG do find themselves 2-0 up. Before we jump into the control, Gabby's going to get some mid-round updates here from coach of LG. Hippos on the stage with Gabby. Thank you. I did want to take this moment to ask El Hippo. questions, Hippo. I know El señor Hippo. going into this, you had to make some decisions. Tectonic not playing. Literal, fueron 4 contra 5 porque uno no hizo nada, es cierto. Mashi con 9, Envy con 7, Banner con 7 y del otro lado, enorme lo de Rehan, ¿no? A pesar de una gran actuación con 16 eliminaciones, no le alcanzó, no le fue suficiente. Vamos a ver qué es lo que están diciendo nuestros compañeritos casters. No pudo cerrar justamente el juego la gente de Devious. Estamos en Trovo, estamos en YouTube y estamos en TikTok. Estamos en las 3 plataformas, chicos. ¿Qué tiene preparado para este control? Ya ves, tiene mucho delay el de la TAM. Sí, tenemos entrevistas. Decisions, Tectonic not playing. Can you tell me a bit about your fielding decision to kick things off? You know, I think we have 6 really, really strong players that all come from, 2 super teams, and now we formed this ultimate super team where que realmente tienen a jugadores bastante fuertes, ¿no? Y que realmente es muy difícil decidir a quién Yo lo como pelo, dice. y bueno, ahora tomaron esta decisión y parece que pues tienen el mejor roster que podrían pedir para poder En YouTube la TAM recién acaba, sí, hermanita Leona.
Es totalmente cierto. Devious, that was Sí, recién acaba. Por eso estamos viendo el de Norteamérica, porque está mucho más rápido. Una gran importancia, ¿no? De no Yo la verdad que no sé qué miel hago acá, los chicos juegan solos. Yo solamente me lilo a comer lico, a pasear por acá, por toda la gente. honestamente, como lo he dicho antes, tienen que respetarlos, que son un equipo excelente y que están prácticamente jugando a otro nivel, ¿no? Yo lo sé porque me pagan si estos chicos juegan solos. fans watching agree with you. Dice que in acá that. Esa parada del hipo, ¿eh? los fans que están por acá, bueno, están compartiendo esa emoción, así que lo van a dejar que regrese con su equipo, ¿no? Pero bueno, ahí está entonces. Creo que Ya arrancó el desapuesto. Ya arrancó, miren. ¿no? Cuando toca dar algunas palabras ahí No, que está muchísimo más adelantado ese, ¿eh? Está muchísimo más adelantado, creo que como 1 minuto y medio, ¿eh? Como 1 minuto y medio de diferencia. Increíble. Señores, buena baja ahí. Turret en pantalla, una baja, 27 vidas contra 27. Scott que logra acabar con Van. Cae también Stug, no tiene la misma suerte. Perdón, Stug es el que elimina a Becky. Marcy no puede con Turret. 27 vidas contra 24. El equipo de Devious, una vez más, comienza un poco mejor. Comienza un poquito mejor en el partido. Envy buscando a los enemigos, no encuentra de momento a nadie. Scott muy cerca. Envy ahí metido en esa zona. Washi en la parte central del mapa, específicamente por la zona de hotel. Marcy que es aniquilado por Zulk, que se hace la doble. Zulk que tiene que despertar, Zulk en el buscar y destruir pasado aportó muy poco para el equipo. Jugó ahí regularón. 19 vías contra 18, buena partida le está haciendo Turret. ¿Jugará Bolu? ¿Para Tribe? ¿Jugará? Nah, ya le sacó ventaja ya. Ya le sacó ventaja a Luminosity, va a aguantarla bien ahí. But at the cost of what? Just losing out those objectives and just have 0 seconds left to try and make it a touch. And Luminosity. No había tiempo, No había tiempo, chicos. Not allowing Devious to even step on it at all. It's just a matter of, okay, let's just play the defensive side on our favor. And now we're going to be seeing the greatness of Luminosity if they can get this attacking rounds, get those points down on each objective. Yeah, Band has also been able to earn himself some streaks here for LG, so a small advantage for LG's offensive attempt. Again, we swap the sides every single time. Everything is down to can you capture these objectives and find the coveted offensive win. Nice control here from Envy over the top, just spraying players down with the Krig, able to open up some space at mid. Vague trying to get himself on towards the zone, but does get bounced out. Rehan looking for more and finding more. Double for him on the opposite side. Clock still stalled at 1:06. Still an LG member on the A zone. That gets cleared out, and now... ¿Quién quedará en banca en Tribe? Se supone que es Bolu banca, creo. Se supone que Bolu es banca, pero no se sabe. No se sabe quién. Saías ya no está el Team Mayhem, ¿verdad? En Simplicity. Oh, lo decapitaron a Envy. And they will not have to recapture it again, but easier said than done. 19 plays 17, clock at 44 seconds. Woo. Making his play from the high ground, not able to double down. Washi staying alive, but cannot double up in his own right. And with that, the clock will continue to tick away at a 14v16. Operators being called in for LG here. Marshy tries to go into the War Machine, but only gets one. Vague in the corner does keep a little bit of pressure here at A. The second tick is locked. Sparrow is out for Devious. They're feeling the pressure. They want to clear off this zone and keep the clock ticking, but it's not going to work out. The A zone gets captured. LG now in a 12v12, and they get the extra seconds added to the clock. And Band is going to try to be a shark in the water, trying to get those kills down, and he's not going to find it, but the rest of his teammates are... Vale, el Vega está duro, El Vega está jugando muy bien. Bolu no nació para hacer banca. Sí, es que igual Bolu, por ejemplo, en Tribe no era el jugador que hacía más kills, no era el jugador más tryhard del equipo, pero lo que no tenían eso, lo tenían inteligencia, chicos, porque yo me acuerdo, habían épocas en las cuales en el competitivo de comunidad
no jugaba Beck, Tribe no hacía nada, sufrían demasiado. Les costaba demasiado poder ganar. Pero con Bolo, hermanos, Bolo es un monstruo, es un gran líder. Creo que es el mejor líder que ha tenido el competitivo a nivel mundial, en toda la historia de CODMobile. Es el mejor líder. It is still doable, just one life in between them. 3v4 situation, numbers with Luminosity just barely so. Double stack on the zone defensively for Zolf and 2 red. 35 seconds of the clock. Watch is going to pop the Annihilator. Here comes Y ahí le van a hacer spawn track, chicos. takes down 2. Miren ese spawn track que se viene, Being the difference maker with the late Annihilator. Sí, era el mejor IGL. El mejor IGL que por lo menos yo creo que para mí es el mejor IGL que he visto en mi vida en CODMobile. Buenas, Liz, hermanita, ¿cómo estás? Miren el spawn track que seguramente va a ser Luminosity, se van a meter hasta el fondo. Here we go. NV over the top of the dumpster. Yep, make safe to play over towards warehouse side. Devious tiene que salir rapidísimo porque si no, F. Without any tools to use, no operators, no score streaks. Bam ya les está ganando. Uy, no, Bam ya agarró posición. Avoid being spawn trapped in the first place. I mean, look at how far forward LG have pushed. Zolf hoping that he can find. Ojo. He does take down 2. That opens up some space for him to work with, and more importantly, it alleviates the pressure from his teammates getting spawn trapped out. And on top of that, Calla, Spartan chavista. opportunity to slide over towards the A zone. Doesn't win the gunfight first. No se deja Devious hacer el spawn track, Stopped at 51 seconds. Nice. S-Thug and also Zolf able to kind of get Eso quiere decir de que Luminosity no es que esté cómodo, Devious. Looking good so far. Porque esos son unos desgraciados. Eso hubieran hecho hace rato un spawn track y no permitirían que Devious salga. What to do? Luminosy's already there, very much close in your face, and good thing that Devious is winning. Igual Devious está jugando muy bien, Just handling their corners really well. Oh, huge. Pinch gets Devious está jugando muy bien, la verdad. O sea, sabemos que Luminosity es más, pero Devious está dando mucha pelea. Mucha pelea. Y puede sorprender al que caiga al loser bracket, Puede sorprender ya sea Tribe o ya sea al Team Mayhem. Aunque para mí creo que el Team Mayhem está un poquito por encima de Tribe. Igual es Tribe, ¿no? Y ya solamente tener esa camiseta pesa demasiado. Pero Team Mayhem es un equipo muy fuerte. Es un equipo muy duro. Qué inteligente es Bake, señores. Cómo aguanta la posición. Uy, se va a ir hasta el fondue. No le importa nada. Mira esa limpieza, pa. Ole, el Bake que se come a todos, el spawn track ya está, hermano. Clasificado, señores, Luminosity al Mundial de Call of Duty Mobile. Ya ni se emocionan, mira estos mamagüevos, no les importa ya. ¡Ey, emocionense! No les importa, chicos. Yo pagaría por ver un Luminosity versus TLE, muchachos. Eso sería riquísimo. Por todo el contexto. Por todo el contexto que hay detrás de ese salseo. Porque siempre los de Luminosity han dicho que TLE utilizan hacks. Y ahora TLE es el mejor equipo de Latinoamérica. No pueden poner excusa, muchachos. Ya no hay excusa más. Solamente enfrentarse y saber quién es el mejor. Hoy por hoy el mejor equipo. Para ustedes, ¿quién es el mejor equipo, chicos? Actualmente, por nivel. Yo te pongo primer puesto Luminosity, segundo puesto TLE, tercer puesto Team Mayhem, cuarto puesto Tribe y quinto puesto, hoy por hoy, puede ser Luminosity, puede ser Loops, hoy por nivel, hoy por hoy. Igual, o sea, sin contar la gente de Garena, ¿no? Y de China, que son unos monstruos también. Está nervioso, mira. Out in the audience, saying 3-0 to people, smiling. Tell me a bit about yours. ¿Quién es él? Into this matchup. No me acuerdo. This devious matchup, it was actually pretty exciting. We were first trying to figure out what they were doing against other teams. Sí.
obviously, ¿Por qué juegan en cuentas con rangos bajos? Dice Jesús. Juegan en cuentas con rangos bajos, hermano, porque son cuentas eSport. O sea, ellos tienen un servidor aparte. Ellos no están en el servidor. Tú entras, por ejemplo, a tu juego y te encuentras contra todos. Te encuentras con todos, ¿no? Ellos tienen un servidor aparte que es de eSport, en la cual sus cuentas tienen todas las skins, tienen todas las skins de armas y de personajes. O sea, pueden escoger los que ellos quieran. SDUG was really challenging. I think SDUG's gun skill compared to mine was a lot better. Los de Q9 son una bestia. Miren, la gente habla mucho de que los equipos de Garena el año pasado no han jugado en igualdad de condiciones contra esta parte del mundo. ¿Por qué? Porque las reglas de la Champs el año pasado, los equipos de la TAM, de América, de Europa, ya las tenían en la Mobile Mayhem, ya practicaban con ellas meses antes. En cambio, China, Garena, ellos jugaron con unas reglas totalmente distintas para clasificar al Mundial. Y cuando clasificaron al Mundial, tuvieron que adaptarse a las reglas que utilizamos acá en el competitivo. Y dice la gente que eso hizo de que la gente de Garena y de China no les vaya bien. Yo no sé si será verdad. Igual en diciembre lo podremos saber, ¿eh? ¿Ustedes qué creen, mamá huevos? Para ustedes, ¿quién es su top 3 de los mejores equipos del mundo? Ya, incluyendo a Garena y China, porque yo no los he visto, la verdad. Los tres mejores equipos del mundo, hoy por hoy. This is something that we're probably going to hear across the entirety of today is for teams like Devious, and I think we could probably say similar things about Team Mayhem coming up, is that they've got a lot of individual skill. The thing is, when you're playing up against a team like LG, you just can't afford to make mistakes as a full-on squad. And I don't want to point to anything in particular and say that Devious were doing that, but it's just that LG picked apart this Devious team at rounds and surge that mattered most, and especially there in key moments at the end of this control. So my question, Beef, is that what was the difference in S&D compared to the respawns? Like, eking out that overtime was a big deal, and hardpoint control didn't seem like that. I know, it's just really, when it comes to these rookie teams, they have an easier time when it comes to S&D because you have a little bit of time to breathe. You saw Devious holding their angles really well, but in a game like Control and Respawn, bueno, where the Inco Gaming, definitely going to be con la incorporación de Leocera, these more experienced teams. qué rico nivel, ¿ah? Qué rico nivel, la verdad. Qué buen nivel. Juega Apex. Oye, el Apex, hermano. Yo juego Apex Mobile, me gustaba mucho. Pero ya murió. Who Devious goes head to head against. Luminosity sitting in that upper bracket final, but coming up after the jump, we've got Tribe Gaming and Team Mayhem going head to head. We'll see you then. The Snapdragon Pro. Mira qué lindo Latinoamérica. Galaxy is brought to you Pero by Snapdragon Elite Gaming, Samsung Galaxy S23, el Team Ubu. Monster Energy. Inco Gaming hoy por hoy no sé, ¿ah? Bueno, con Leocera puede ser que el nivel de Inco esté muy alto hoy por hoy, pero yo creo que ¿cómo se llama? Yo creo que Loops en Brasil hoy por hoy está más duro por cómo han jugado, ¿ah? TLE, para mí Luminosity, TLE, ¿cómo dije? Team Mayhem, Tribe y Loops. O puedes meter ya a Inco de quinto. Puedes meter a Inco de quinto. Ya con el ingreso de Leocera. Porque Leocera con Galleries la descoció todo, hermano. Jugó demasiado bien. Samsung, la Champion no era de Sony. Sí, hermano, pero en el Mundial pasado. Ahora están con Samsung. Bebé. A Ricky. Deben jalar a Ricky, ¿verdad? Tienen que jalar a Ricky. Ricky es la estrella del amateur. No, es que Ricky es caro. Ricky es caro. No se le puede pagar a Ricky. Ricky solamente puede jugar en Arabia. Ahí pagan. Ahí le pueden pagar a él. Inco le ha ganado a Tule en presencial con Dermek. Puede ser. No.
No, espérate. Si el torneo de la Copa Rock, que fue presencial, fue campeón TLE. Le ganó 3-1 a Inco, creo. Ahí está. Eso que dice Bielcera es muy cierto. Los de TLE no están acostumbrados a las cámaras. Y eso, ahí les puede pasar factura, ¿eh? Pueden sufrir. Porque no es lo mismo jugar desde la comodidad de tu casa, desde un espacio privado, a hacerlo frente público, con todos los reflectores encima tuyo, miras para arriba y te están viendo todos. O sea, eso es cierto. Fue campeón Inco ganando Galoris. El presencial cuando TLE estaba en NA, cuando estaba en Brasil. ¿Estás seguro? Se me hace que lo ganó TLE, hermano, ¿eh? Igual, espérate, creo que acá yo lo sigo a los de la Copa Rock, esa vaina. No hay publicación de la Copa Rock, a ver. ¿Dónde está? ¿En qué eje está? En el de Wolf. En el de Wolf debe estar, ¿no? No, ¿cómo se llama este men? ¿Cómo se llama el caster? ¿Qué figuretín? ¿Cómo se llama este caster? Dios. Por acá estaba. Me publico un montón. Ah, ahí está. Wolf. El buen Wolf. A ver. Porque hubo un presencial. ¿Qué tele no ganó? Jaxito, ¿cómo estás, papi? Asus Brasil Gaming, a ver. Pero yo me acuerdo que TLE ganó un torneo allá. Yo me acuerdo que lo ganó. Estoy seguro. Estoy seguro. Hoy día se juegan 2 partidos nada más, si no me equivoco. Lo ganaron. Lo ganaron algún torneo, yo me acuerdo. ...22 de agosto... ...8 de agosto... Ah, no, lo ganó Inco. ¿Y cuál es el que...? Estoy loco. Ah, ganó una encuesta por dinero. Ah, cabrón. Igual, este partido, ¿qué les pareció, chicos? El de Luminosity contra Devious. ¿Qué les pareció el partido? Yo creo que están todavía... tienen que acostumbrarse a jugar con ese Samsung, ¿eh? No los veo nada cómodos con el Samsung, la verdad. Fuap. No los veo como Dirris.
¿Hoy día son 2 partidos? ¿O son 4? ¡Ay, son 4 enfrentamientos hoy día! ¡Diablos! Vamos, falta poco. Hello and welcome back to beautiful Seattle, Washington. It's PAX West time and it's CODMobile time. We've got one of the books. Ese mapa yo no lo he visto, ¿eh? Es de VR, ¿no? Mobile action to be seen. Trust, we're just getting started. Welcome back, it's your boy Doc. We've got Beef Mommy and I Hold Shift in the building. And like we said, we're coming off of a good LG 3-0. I think the thing too is like, yeah, great 3-0 for LG, but I've got my focus on what's going to happen in that lower round of 2. I think Devious really showed up and put together a heck of a contest. Yeah, it reads 3-0 in the bracket, but an overtime in search and winnable rounds in the control, I think boosts pretty well for the confidence when we're going to be looking at that lower round of 2. Dude, imagine if Devious was able to do that up against Luminosity. What more mayhem up against Tribe? And we are in here. Deberían colocar el mapa de Perú. No, hermano. Colocan el mapa de Perú y le roban el arma a todos los jugadores. Ain't no reason to stick around, so let's jump into it. Head-to-head coming at you. It is going to be the other 2 teams. Vamos, Mayhem! Second seed coming up against Team Mayhem, the artist formerly known as Simplicity. Shout out to the squad getting picked up pretty much at that last second after the regular season, but hey man. Vamos, Mayhem, carajo. But their work is certainly cut out for them as they've got Tribe Gaming in front of them, a prolific mobile Confío, Mayhem, confío. team for COD. Yeah, and that was the big thing, was like when we were getting through stage 3, leading into the North American regionals for stage 4, Tribe No está Bolu. not represented as an organization, and it was like, what? Ahí está mi Bolu, qué rico. Out there, and like you mentioned, ¿Viste su peinado el otro men? just overall for CODMobile in mobile gaming period, but I think they did a really nice job of kind of waiting and making sure they had El Capi. together. It looked really solid at the group stage, more so than I think we actually initially expected. Like, remembering roster mania, it was insane because when we saw the final roster here for Tribe, there were some question marks if we do get to see the likes of Rabal. La leyenda ha vuelto, señores. It is 2 players from the Tribe Gaming Champions that are present here today, and so far they've shut down any kind of doubt in the group stage. And Rabalo's got Bryce in space and the rest of the guys alongside of him, and this is a strong team, as we said. You know, when we look at these individual names, Shift, is there a single name that comes to mind? You know, it's actually really interesting. Bolu no va a jugar, chicos, está de capitán. We spent a lot of time kind of Bolu no va a jugar. for Jez's second season in competitive action, but he hasn't necessarily been, I would say, the spotlight. Bolu no va a jugar, va a coachear. I've actually had a lot of fun watching Solo play. I think he has been, one of the players that has really stepped up his game from last year to this year, and has been a major reason why this Tribe Gaming team has been so good. In particular, in Hardpoint, they were flawless 10-0 through the group stage. Ahí están los chicos. Look at these teams. They're so badass when it comes Eh, to eh. highlights reel, every single one of them. And we finally see the 4th and final one here. It is Ah, qué mal. Qué malote. Uy, señores. White, always bringing down all of those gameplays so very Esa gente me da miedo, ese es mi barrio, ¿eh? Esta gente me da miedo. Esta gente me da miedo. You know, everybody's looking, all eyes on number 1 and number 2. The super team shows up, and then LG does their thing Orgullo cajamarquino, cajacho. from this number 1 squad. And then everyone else are his new homies. Kings, Pepe, Cartels, AO Rap, and Jesus Saves. Like I said, Blur is the one with the ring. Ese equipo del Team X es medio francés, ¿ah? Barras. With the moniker of like the best of the rest, because these guys came from a different assortment of squads throughout the North American season last year. Jesus was the 6th man for LG, so there's some familiarity there between him and Blur. But the player I've been most impressed by, Raph, dude, he has looked very comfortable when we've seen these guys scrimming so far. I've got a lot of expectations that he could very well be the linchpin for success for this Team Mayhem squad. Un poquito de barras, señores. That's really what he's Un doing. poquito de barras. La gente que está atenta. hit it on the head where when it comes to hardpoint, he is the guy that you're just looking at when it comes to that movement. Yes, getting those slays down. And you also have on the other side of the coin, you have Vamos, chicos, yo estoy con Mayhem, ¿ah? Vamos, Mayhem, carajo.
when it comes to games. Quiero que gane mucho Mayhem. Vamos, Mayhem. Vamos, Mayhem. Vamos, Mayhem. Mayhem, vamos. Chatting about it, but also have some words of their own. Let's roll the tape and see what Mayhem's got on their minds. My bad. We've got maps coming at you. That's all on me. And so looks like Todo Mayhem, muchachos. Vamos, Mayhem. Apocalypse and Summit, and the map number 1 is going to be Takeoff. This is great news, I think, overall. Just both hard points for the side of Team Mayhem. They were pretty much flawless on Arsenal. They only dropped it once. It was a very tight 230-250, surprisingly, against the Luminosity squad. So I think creo que Bolu está como coach. who was the best hardpoint team here, haven't dropped a single map. This is, again, I think, really well targeted in terms of how the vetoes came together and how Mayhem were able to finesse the opening map picks to get themselves onto a takeoff, and then a very comfortable and very rehearsed Arsenal if we get to map number 4. Yeah, I mean, I'm just gonna just a tad bit talk about Arsenal, because this is going to be a really good solid map number 4 for Mayhem, because they have such a good run here in this map. Sí, veo los mensajes, mamahuevo. Search and destroy, where ¿Por qué te echan a dormir? Dice. with Meltdown, ¿Dónde se ve tu directo? Estamos, el Brian, estamos en Twitch. En Twitch. Estamos en Trovo, mamahuevo. Estamos en Trovo, en YouTube y en TikTok, muchachos. Estamos en las 3 plataformas. they're so Estamos en las 3. game mode. It's just Es el Watch Party oficial de Latinoamérica, para la gente que se lo pregunta. Great news for Tribe, Express, great Yo les juro, chicos, yo hasta ayer que bajé ayer o antes de ayer que bajé la publicación, side of Mayhem. no sabía, me escribieron y me dijeron, tienes el Watch Party oficial de Latinoamérica. Y dije, ¿cómo? Came in round ¿Cómo? action, and Tribe is Ah, bueno, está bien, entonces, me sirve. control Y team. acá estamos, pap. This one definitely has, based on what we're seeing here in the picks and bans, an opportunity to go 5, with both teams feeling very confident in their own selections, be that either the hard point or the search and destroy of their preference. If it does go 5, I kind of like ending on Express. Chicos, ¿cómo queda ese partido? Este partido va a ser muy cerrado, ¿eh? You know, it's been done. How many Va a times? ser muy cerrado. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Too many to count. ¿Cuál es su marcador? Tienen el score. Recuerden que es el mejor de 5, ¿ah? So, Veo 5. we've seen plenty of Express. It's time. Para mí, That's what I'm saying. And so it's un one to land on. And this 3-1 a favor del... No, one in the number 4 seed. 3-1 a favor de Mayhem. Para mí, 3-1 Mayhem. Evenly matched up, so this might go that 5. Excited to see some bonus COD. Looking at these players, though, I am eager to see what they're going to eke out here. Last ideas, Beef Mommy. oh, this is going to be tight. I mean, Y ahora, el que se enfrente contra Devius... Y no sé, ¿ah? matches this time around, I think we're ¿Qué equipo es de Perú? Skill. Hermano, estamos viendo el Mundial de Norteamérica. both teams when it comes Estamos viendo el Mundial de Norteamérica. El de Latinoamérica fue el mes pasado Things and getting set. y justamente el equipo campeón de Latinoamérica era un equipo de habla hispana que tiene a 2 peruanos, un boliviano y 3 mexicanos. We were feeling Es pretty el mejor equipo de Latam. but we had some issues. I was playing on hotspot, so I tried my best and we won. So when we were going into it, we were genuinely confident, and we knew we were going to win. That wasn't the ¿Quieren que se los traduzca? question. Was, can we execute what we've been practicing optimally and correctly? And in some ways we did, for sure. In other ways, like the hard point, we definitely choked. So going into this playoffs, we have come out a lot more cleaned. We've been cleaning up a lot more. So I think the results should be pretty different in that aspect, but time will tell. But we pulled through at the end. Sí, que me llevaron a Francia, soy hermano de Mbappé. They fix up the patches. Sí. These are Sí. Arra leones a puñetes. It made me play well. So when they play their role, I play my role. It all works good at the end. No sé inglés, mamá. Oye, no quiso salir Pepe, ¿ah? Pepe que para bajando sus historias ahí, que el gimnasio y la puta madre. Y no quiere salir en cámara. And the thing is, Me da gusto ver a Bolu, ¿ah? Me da mucho gusto ver a Bolu, señores. time these two teams met Y como coach, won. So uf, the results uf, back then, uf, ¿eh? more than enough time to get themselves. Como coach, agárrense, ¿ah? about this longer format is these Porque esa weá va a estar duro y potente. Gracias, Brian, por ese Perú. Saludos a toda la gente de TikTok, hermosos, a toda mi gente de YouTube. Gracias por pasarse la transmisión. Estamos en el Watch Party oficial de Latinoamérica viendo la final del Campeonato Mundial de Call of Duty Mobile en la región de Norteamérica, perdón. En la región de NA. a really huge stage Ya en diciembre
estaremos ya en diciembre, es el mundial en la cual lo jugarán todos los equipos. Everyone who is an avid CODMobile fan is going to be seeing this and having immediate PTSD flashbacks. Igual vamos a ver cuál de los dos equipos está mejor mejor acostumbrado al nuevo celular, ¿no? For Team Mayhem, again, the new banner, the new branding, looking really clean. First 15 seconds is theirs. Habla Some smoke will pendejo y español, eso es cierto. immediately contest. But Raph is gonna be able Eso es cierto. Ojo, Mayhem, comenzó muy bien. to slow down the push from Le metemos una narration, dicen. As I said that though, they're able to get just a tiny bit of points down. Team Mayhem. Que ese equipo de Mayhem, hermano. Comenzando por Kings. Especially looking at where Jesus Saves is at. Kings este año ha sido una revelación tremenda. ¿Cómo juega ese muchacho? Es un monstruo. Tiene un aim descomunal, ¿eh? Really nice job of isolating some gunfights and getting themselves Ojo al Yes. time to make sure this game does not quite get out of hand early. Looking at the status of the minimap, though, as we look to take our attention over towards the bottom left of the minimap, the next hard point shows there that we'll be opening up over towards Stadium side. Samsung es sponsor de Tribe. Oh. We'll sustain the left side of the minimap. Sí, pero en estas instancias no, como que no hay relevancia, ¿no? No hay mucha relevancia. Bueno, a los dos equipos le dan el mismo celular. Now all of a sudden they're threatening on all fronts. You get to see Jesus Saves always trying to get that spawn that we're saying right now, but we already saw it a while ago in Tribe Game. They don't need those spawns. They know how to break it, especially when it comes to overwhelming Peleadísimo, ¿eh? firepower. Although when it comes to Mayhem, they need Era de esperarse que iba a ser así de peleado. those spawns, and they are winning the gunfights in the front side. Oh, massive double up from the side of Jesus Saves and Team Mayhem. They get their break on forward. They've got themselves a 10-point cushion and more. Les juro que me gustaría narrarlo, pero está tan intenso, creo yo, que me da ganas de estar concentrado viéndolo, ¿eh? Kind of the status of the opening of the hard point, maybe not as comfortable as we would have liked, but they have definitely provided the action needed to grow a bit of an early cushion. 13 seconds of scrap time. ¿Dónde está jugando ahorita Pepe, no? Already conceded. ¿Por qué no está jugando mi Pepe, Dios mío? Raph already there for that early rotation, so that's going to be good. And so win that gunfight, but good thing for Mayhem, they do have one more player trying to be... Traduce, di. No, yo no sé inglés ni un carajo, hermano, lo siento. coming in from Team Mayhem. Solo hablo de estupideces nomás. Oh, el ayeo. Looks like it will be Cartels to provide that fire. Vamos. ¡Limpieza! ¡Limpieza, oral B! ¡Limpieza bucal, papi! Uy, el Yes se quedó sin balas. ¡Stun! ¡Púchalo! ¡Púchalo! Buena, sanguchito. And all of a sudden, Tribe, they're looking to kind of force the play, but they're late to the party here. Kings able to... Bueno, el Kings. The War Machine also here for Blur. Ah, que el Kings es un duro, hermanos, ¿eh? Kings es muy duro, ¿eh? Early in this match, an opportunity for them to really blow open the lead. And it looks like with these couple of kills, they're going to feel pretty Muy bien, Mayhem, ¿eh? 50 point, the current Comenzó demasiado bien. ¿Estás jugando el campeonato mundial, Andrés? Sí, este es el mundial de Norteamérica, hermano. Hoy ya se ve cuáles son los equipos que pasan a la etapa del mundial general, ¿no? Con la cual se van a enfrentar con todos los equipos del mundo. 101-35, muchachos. Vamos, Mayhem, carajo. Están jugando muy bien los chicos de Mayhem, ¿eh? They had spent a lot of their operators, though, so an opportunity for Tribe to kind of use some uncontested. War Machine, Claw, all being spent. Cartels takes down a double, making sure the front door stays completely contested. Tribe trying to zone off the rotations to come back in. Predator Missile comes in for Jesus Saves, trying to open up space for Cartels. ¡Ay! Se le quitaron el brazo. He only finds one, though, and Tribe. It's an expensive hit, but it does work out. They secure their break. Yeah, I mean, the pinch definitely worked out for Tribe. They were very much patient into waiting everyone else there for a full flood into the pinch, and now they finally get a hold of that hard point. And now we do get to see that Mayhem going to be spawning off into that left side of the map, and it will be guarded by that one player from Tribe. That will be Space, trying to cut that connection off in through mid, trying to stop that pinch from happening. Really clean stuff here from Tribe. This is how they would... ¡Uy, qué limpieza, eh! Back into this deficit early. Space. Feeling like he has to make a play to lock in this scrap time. Does use the Sparrow. Works out nicely. He's also building towards some score streaks. Cruise Missile earned. Ojo, ha reducido ventaja, ¿eh? More time and space around this opening hard point as we jump back over towards the middle of the map. And yeah, absolutely. Bread Missile may not connect for any kills, but it forces everybody from Team Mayhem in behind cover, and Tribe Gaming have now stretched together the end of P4 and the beginning of P1. That was beautiful because, yes, that Freddy did not... ¿Cómo entras al campeonato mundial? Uy, hermano, las etapas comienzan en abril.
was space and Primero juegas 30 partidas en ranks. they were able to De get ahí de ahí juegas con tus equipos, 30 partidas, no, 5 o 10 partidas solo, 30 partidas en ranks con tus amigos. De ahí en la etapa 3 juegas el mundial y vas a la etapa 4, el mundial final, y ahí el mundial general, la etapa 5 en diciembre, papi. Complicado, complicado. Don't expect to see it here. He's just hoping and praying someone lines into the line of fire. He was already put right. Ojo el space, Quite find any more connections. With that, Team Mayhem break immediately right back into the hard point, and they're looking for more. Trying to stretch across the map, make their way over towards P2. Jesus up top, already in a position trying to contest any early time in case Tribes sneak in a couple extra spawners, but the Team Mayhem will likely lead to them having proximal spawns close towards P2. It was essential for Space to win that gunfight, and even though Seiken went down, he spawned right beside just because Space won that gunfight up against Mayhem. So even though there was an early rotation from both of these teams, it was Tribe winning. Ojo que Tribe está remontando, ¿ah? Try to get a hold and have a really Requisito mínimo 25 MS, dice. but he does take himself out. Bueno, ni creas, porque me parece que el jugador que ha jugado a MS más altos ha sido Lau con creo que 80 o 90 MS. Un monstruo. Team Mayhem come on top of a number of kills. Spawn stat is still decent though for Tribe. Solo gets himself a double, can take his focus back towards the hard point. Focus around the back does keep things a bit distracted, and Team Mayhem will hold on with still 13 seconds to fight for. Quick solo hold from Solo allowed Tribe Gaming to just spawn right beside him. Provided a little bit of pressure down, but it is still Mayhem coming up on top here in P2. Rotation gonna come through from 3 players already from Team Mayhem. 2 players trying to get that Jenny control. Unfortunately, both go down. It is only up to that 1 player left. That is Blur to try and make a connection. Raph looking to work over the top side of the map. SMG in hand, works out. He's starting to really streak things. Vamos! Tribe hold on to the hard point though. Solo Purifier. And he's able to kind of... Uy, está con el purificador solo. Team Mayhem finding a couple... Uy, si la aguanta Tribe va a empatar el partido. Most focused on the front. But as kills start to come through, he changes and moves his way towards the back door. That'll work out for another kill. And Tribe will hold on to the first 30 seconds. No operators at the ready for Team Mayhem. They're going to have to do this the hard way. I love how Jez is going to be positioned outside of the hard point, just trying to get those rotational gunfights in through mid. And so far, he's going to be winning all of those. And that just allows Tribe Game to have an even more solid control here in P3, especially in that rotation into P4 as well. As we do get to see that Mayhem is trying as hard as they can to get those scrap points. They finally get to do so. No, lo que hizo Jesus. Ay, se lo meó Space, Let alone Space, who's still... Se lo meó, ¿ah? He will get taken down in rotation. New set of spawns will open as the lock will also allow... God va a morir, dice la Rosa Liz. No. No, sí es verdad. No va a morir, chicos. Es un juego que tiene un montón de popularidad. Solo que no tiene mucho... ¿Cómo te digo? Es que han salido muchos juegos y ya como que la gente se olvida. Pero acá la comunidad de CODMobile es enorme. Es enorme. Obviamente que más grande es la de Free Fire, ¿no? Free Fire es la más grande del mundo. Pero tiene mucha aceptación y mira, los equipos se esfuerzan muchísimo. Ya hoy por hoy hay equipos, hay jugadores que viven de esto. Sí. Vamos, Mayhem. And as Jesus starts to think maybe there's one more hit, he'll pop the Sparrow and he takes down 4. Not even fully done yet. Tribe actually looking to contest. ¿Qué dice Carlos? Es difícil que salga un juego igual en mucho tiempo. Sí, mira, o sea, por jugabilidad, por gráficos, o sea, CODMobile es un gran juego, ¿ah? Ahora, que le falta pulir algunas cosas, sí es cierto. Le faltan algunas cosas todavía por pulir. Really is important to have this player, and even though he was a last-minute selection in through that week number 4. Yo siento que, por ejemplo, a mí me gustaría que haya más colaboraciones, que hagan eventos. Yo, por ejemplo, pondría torneos por CP acá en el mismo juego. Así como creo que Clash Royale tiene eso, que hacen torneos de la misma página y tú te inscribes y juegas el torneo. Torneo automático. Ahí está Mayhem, señores.
the cushion. They can only allow 7 total points to come through, and they have to earn another 80 of their own. Sagan brings out the claw, able to flush out that P1, and Jez has an operator to play with as well, but you do get to see that Mayhem is already... Nah, miren todo, miren el minimapa. Mayhem está ahí metido ya. En el siguiente hardpoint. Ya está, ya. Yo creo que BR lo puede mejorar mucho. Lo que sí puede morir es BR, eso sí. ¿Saben por qué? Porque se viene Warzone Mobile. Y la gente está hypeadísima con Warzone Mobile, chicos. En noviembre sale. El 15, si no me equivoco. ¡Vamos! ¡Vamos, Mayhem, carajo! ¡Vamos! Best hardpoint maps and gives them their first hardpoint loss in stage 4. What a statement. And definitely that almost... Aquí en Chile, claro, ha salido la beta. Ha salido la beta. Mayhem just is so good when it comes to playing their operators. Bueno, es cierto, Coffin, es cierto que no todos tienen un celular para que le aguante el Warzone, pero mucha comunidad de BR se va a querer ir para Warzone Mobile, ¿eh? Y ahora, por ejemplo, la mayoría de creadores de contenido de BR, como por ejemplo José Covarrubias, mi hermanito El Oso, no, Tete Girl, todos ellos son de, ¿cómo se llama? De BR. El BN también. Si ellos comienzan a irse a Warzone, va a perder mucha fanaticada a perder el BR de CODMobile, que me parece que es, a mi gusto, uno de los mejores BRs que hay en celular, ¿ah? Es bien completo el BR de CODMobile, es bien completito, me gusta. Exacto, no todos tenemos equipo para jugarlos. Sí, es verdad, no todos tienen equipo para jugarlos. Ah, ¿TT es de multijugador? Ah, verdad, era de verdad. No, me estaba confundiendo con otra chica, no me acuerdo. Hay alguien que juega BR, una chica que juega BR. Que es conocida, no me acuerdo ahorita, pero... Sí, es cierto. Tete Girl, la gran Tete Girl es de MJ. Abby Gregs, gracias por esa rosita. Pequitas, hermanita, ¿cómo estás? Vamos, Mayhem. Yo apoyo a Mayhem, chicos. ¿Por qué? Porque yo soy de la Mobile Mayhem, el torneo de comunidad más grande, y este es nuestro equipo. HH. Que todos estamos con ellos. Les dije que Mayhem estaba jugando mejor. Alana era de BR, pero no, Alana ya trascendió, muchachos. Alana ya no es de un juego. Alana es una creadora de contenido y la reconocen por ella. Y ella aprende directo y la siguen por ella. Ari Gameplay dice... Va a ser lo mismo que Apex, solo será una llamarada y todo regreso a COD, dice Coffin. Puede ser, aunque a mí el Apex me gustaba mucho, pero recuerda que es Call of Duty, hermano. Call of Duty. Other end of things, LG versus DVS a while ago, it was down to the wire, so I'm expecting the same here. The thing is, when you kind of CODMobile jala todo. You look at their head-to-head side by side, the only real major favor you have. A mí me gustaba mucho el Apex, ¿eh? Yo le daba, por ejemplo, yo jugaba muchísimo con Cyrax, que es de Tele, el campeón de la TAM. Nos metíamos a jugar todo el día con Cyrax, ¿eh? Y Cyrax en esa época era un monstruo y jugaba en un iPhone 6. Yo no sé, y Cyrax, ahora que tiene un Rock Phone, hermano. Sí, yo creo que va a tener más aceptación que el Apex. Lo que pasa es que es Call of Duty. Call of Duty en todas las entregas siempre jala. Y seguramente que le van a meter mucho hype. Aparte el Warzone es muy bonito, ¿ah? Es muy bueno. Ricky para BR, no, Ricky es muy bueno. Ojo. Comienza plantando Team Mayhem, ¿eh? Also at long range with the UL will be playing up towards Nest, but there's not a chance for him to contest, and Team Mayhem will get a free Jesus. retake on the way. Solo gets a no lo pushes Ayeo. Too much out of it. And this is slowing down the retake pretty considerably. Sure, Jesus gets taken down. ¡Oh! Y el Space, hermano, con esa UL, ¿ah?
What has happened here? Team Mayhem had a very comfortable post-plant setup, and they only get a single kill when it really didn't even matter. Gracias por la seguición, Jonas, ahí en la vertical. Gracias, bebé. It's just did not work out for them at that moment. So yeah, Mayhem. That is a pretty good setup after that plant down, and I feel like Raph will be that first line of contact, knowing very well that Tribe had so many players, 3 of them funneling in through mid. And now, as we go into our second round, it is going to be a different case here for Team Mayhem, where, yes, it's still a B-side, but they're going to be pushing down one player. ¡Oh, Dios! Pushó tremendo, ¿ah? Right through mid. He had a little bit of assistance out of Seiken, who was sniping from doorway to doorway, but that is a bold opening challenge, and it works out beautifully for Tribe. Turns that into a second kill, but the response from Team Mayhem, just as formidable. Despertó TM, ¿eh? To a 3v2 situation with numbers favoring them and more kills to come. Last one left as a pistol wielding Forsaken, and everyone knows exactly where he's at. Man, great response coming in from Mayhem, and I was looking at player number 2 in Mayhem. It was Blur. He was on the upper left side of the map, close to that alpha side, and when he got that information, was quick to rotate, and that is the most essential thing that you have here. Seiken, though, still left in that 1v1, 35 seconds left on the clock. Is going to be a little bit tricky, but... Papi, ¿qué COD es mejor que Call of Duty? ¿Qué COD? Ah, ¿cuál es el mejor COD? Tough scenes. Everyone's just stacked up. There's just no way he pulls this. Impressive one. Time and issue. Jugué, mira, hace años jugué Black Ops 2. Black Ops 2. Me pareció el mejor. Bueno, fue el único que jugué. De ahí escuchar referencias y por lo que la gente dice era el mejor. That really, honestly, was working out nicely. Yeah, it worked out in round number 1. It sort of worked out in round number 2, but Marqueña. Picked up the pace again, knowing. Hola, Jason, ¿cómo estás, hermanito? The plan. And now, full send coming in from Bravo. 4 meets 2 players of Tribe, and it will be no one in through mid for Mayhem. Little feel out here from Blurt. Team Mayhem opting to give away Boiler Room as they will once again have an early plant. Asesino, Know that there's going to be a ¿cómo estás? ¿Asesino de Leonel? Dios mío. one, but the rest of the Team Mayhem post plant in a very beautiful position. Coffin dice, Zoey, a mi novia no le gusta que vea tu stream, hermano. Ahí no es, termínale de una vez. Sale ahí. Sale ahí, mamahuevo. Ese no es el sitio, ese no es el lugar indicado. ¡Vamos, Mayhem! Clean things up, and it's back-to-back Me round. van a botar del cuarto ahorita. Great call for Mayhem. They found a way to turn things around and just slowly adjusting, not giving anyone there in that boiler room. ¿Kings está con su UL, muchachos, o está con la Kilo? They learned their Con la LK, perdón. these micro adjustments already. Gracias por la seguición, hermanito Emerson. If it ain't broke, don't fix it. B push coming in from Mayhem. There is a lot of Tribe members ready for this, though. Counter flashes work out. Raph gets completely concussed up. Easy finish as Rabalo finds first blood. And this is all Warzone no he jugado, pero lo he narrado un par de veces. Me gusta. Y si tiene los mismos gráficos, yo creo que Warzone acá en un juego de dispositivos móviles. Ojo, Jesus. Ay, Jesus, ¿te imaginas que te hacías la épica? Yeah, I mean, this time around, Tribe Gaming had a very solid response going in through that right side, and both teams are already kind of performing, knowing very well. Los B&D siempre son muchísimo más peleados. Just left that door open, and Tribe Gaming this time around able to go in something similar that we saw in round number 1, and now a different look coming in from Mayhem this time. A site is. Miren, todos los de TM tienen la skin de la chilindrina. What can Forsaken see? If he can get a kill and get away, that would be miraculous. But Ay, Jesus. Buena. Gracias, Trevor, por la seguición, mamá huevo. Bienvenido, chicos, a toda la gente que se conecta a la transmisión. Yo creo que el Warzone Mobile va a ser buenísimo, hermanos. O sea, ya traer ese tipo, esos gráficos a un juego móvil es muchísimo. Para mí, el juego móvil con mejores gráficos es CODMobile, Genshin Impact, también está muy, muy bueno. Y bueno, esos dos, ¿no? En gráficos. They changed the pace here this time around. First time they went in through that A side, and even though they lost that first blood in solo, se viene el Valorant Mobile también, ojo.
Se supone que este año iba a salir el Valorant Mobile, pero va a salir para el próximo año, creo. An A push, but it seems like a different kind of look where they're going to be holding more of a mid presence. Yeah, this may not be a full commitment. You've got double trophies down, a bunch of nades, but Team Mayhem are actually trying to focus in the middle of the map, and it's really not working out at all. No jodas. Back in towards A, and the kills following were actually beautifully well put together. Again, it looked like Tribe off the opening was in a great spot to respond. ¿Y qué mierda tiene TikTok, Me para cerrando el directo, no sé por qué. ¡Qué asquerosos! So now down to the 1v2. Raph caught mid, still finds the first kill. Now to the 1v1. Nah, no sé por qué me han cerrado el TikTok otra vez. Una mierda. Not going to be surprised. Nah, siempre pasa eso con TikTok, ¿ah? No sé si lo reportan. Tribe Gaming now on the attacking side where they definitely favor. No, pero el copyright no debería ser. Copyright de CODMobile, nada. But definitely they need to have any kind of lead whatsoever. It is going to be a fast push in through Bravo, getting that information down, chucking down all the util they can get. And Jesus is trying to play forward here. He's going to have help through the middle of the map, but he has to keep his life backside of these generators. And una mierda. 1 for 1. Not good news here for Team Mayhem, but a lot of recovery still needs to happen with Creo que cuando lo reportan es, ¿no? Qué hijo de su madre. Focus from Mayhem's retake. Kings on one side, the rest of the team playing through mid or around the more traditional defensive side of the map. And Kings clean shots. Goodness, Jesus gets eliminated, destroyed, and Kings turns it into a double around the back. Now it's down to Tribe trying to hold this from right inside the site. Solo gets the first, slips away. May have a sound cue, could turn this into a double, but no, gets turned on. And with that, Team Mayhem's retake works. Beautiful gameplay by Kings, getting that long wraparound, just trying to provide so much space, clearing out a lot of those angles, getting that double kill. Solo could have easily had a double of his own, but the gunfights in that particular round being won by Mayhem. They were trying to go in there for all three entrances and just waited for Kings to get that kill. Electric first round of this second half. Tribe still trying to keep the gas pedal down. Moving pretty quickly over towards B this time. There will not be any aggression from Jesus Saves. He's just looking to play contact at safe distances. Dios mío, ¿cómo quedó el hardpoint? Lo ganó Mayhem, hermano. 250-160, creo. Will get a free plant. Take a look at the minimap, though. Team Mayhem looking to put together a retake around the back. What is that nade from Raph? That's through the middle of the map, and it lands before the bomb can get planted. So now we've got a 5v3 situation, and Tribe, who I'm sure we're thinking post-plant for days, now they've got to play recovery. Mayhem está jugando muchísimo mejor que Tribe, Mayhem just getting so much space. Lo dije, chicos. In a really good spot to get all three kills right now. Ahorita lo salo. Este muchacho. Este muchacho es llamado a ser el mejor jugador del mundo, el Kings, El Kings es muy bueno. Had to have been a sliver away from the bomb being planted. Lo feo es TikTok no verifica nada y solo cierra ya por los reportes. Ah, o sea, puede venir un culo de gente a reportar y cierran el... Ah, por eso lo cierran. Qué hijos de perra, Pero ¿cuál es el motivo de cerrar? Bueno, ya. Igual estamos en YouTube y estamos en TikTok, muchachos. En Trovito. And you have to be thinking, if you're Raballo, you're like, I just don't want to get naded here again. This time he does get the bomb planted, but numbers with Team Mayhem, opening shots from Cartels, decent, just can't quite finish the kill. It's just down to can Tribe actually hold this with 4 members all on top of the site. Nade does a lot of damage, sliding through. Jez, kill comes through quickly, holds his life. Raph looking to double up, gets crossed up. Opa. Second, Tribe are putting together quite... ¡Oh! Que no hay paso, Blur. Blur tiene unos picks, señores. ¡Oh! Y un poquito de disrespect ahí. Hermanitos, 6-3. Team Mayhem, vamos, Team Mayhem, carajo. That it was important to try and funnel in through Bravo, and it was really important. Even though the Tribe brought down the bomb, it just was not enough for them to deal with the firepower that Team Mayhem definitely brought down to the table. And now it looks like they want to go for that A side, but Mayhem knows that so well that Bravo is just not working out. This is the definition of a blind counter here from Team Mayhem. Trophies on both sides, opening shots from Forsaken Raballo work out for first blood. Entrance is gained, but... Señora Geo! Gets another double, and with that, it's... ¡Vamos! ¡Vamos, Team Mayhem! ¡Vamos! To the tune of a 7-3 search win, and no, do not adjust your monitors. They are up 2-0 on Tribe Gaming. Oh my goodness, that was
¡Vamos! Search and destroy, and now it's looking like a very solid and well put together team of Team Mayhem. Tribe tried to look certain looks, but didn't work out in Bravo every time they were on the attacking round, and I feel like it was just so readable. Mira, Golos, mira, mira. Ahora, te creen el rango de baja, mira. And the woes that we had for Tribe Gaming and Search and Destroy through the Vamos, Mayhem. have not really been alleviated in any Team Mayhem desde la cuna. first appearance. And initially, you know, defensively speaking, I thought Tribe was putting together a pretty good option. Ya, que yo lo dije, mamagüevos. Team Mayhem. Evolved some plays. Team Mayhem ha estado jugando en la fase, toda la fase 4 de cada uno desde su casa. Creo que Jesus y Pepe son pareja porque los vi juntos siempre. Once again, something that we can easily Y, say, single offense or hold a single post play. y creo que estaban relajando el nivel, ¿ah? Estaban bajando el nivel un poquito. Pero ahora, ay, pero ahora tan duros, ¿eh? Sí, yo creo que Pepe y Jesus ahí son pareja, ¿eh? Yo creo que son pareja ahí, porque siempre los he visto. Ahí no sé, de repente el Jesus le lee la Biblia. Ahí el Pepe le agarra un poco las pesas. Lo ayuda a levantarse. Yo solamente hablo lo que veo en Instagram, muchachos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Compared to the last time. But we do have an interview ready as Gabby is with Bolu down on the floor, seeing what exactly is going wrong with this Tribe team right now. You can kind of like look at Fíjate, esta camarita, muy bonita ella. Hey everyone, I wanted to speak to Bolu after El Bolu. just witnessed on the stage. So ¿Qué fue, Bolu, mano? time Tribe Del culo tu equipo. Perdón, mi Bolu. for Tribe, but things are going a little differently this time. Bolu tiene que jugar, hermano. The bounce back. Yeah, I agree. It's much different than we expected, but Tribe is known for coming Se back. le ve, ya no se le ve tan delgado, ¿no? So I think it's important for the team to stay relaxed and play their game. And you have so much history, not just with Tribe, but so many of the players playing on the stage throughout this entire event. How does that help you in terms of insight when facing off against your opponents? Yeah, it gives insights, but I can also say they played it with us also, so I think it's equal, but I'm not playing, so I don't really have much insights in how I play, so it's okay. Any different takeaways now that you are standing back behind the stations? I think it's much more nerve-wracking watching. Le salió papada a Bolu que se quiere comparar a mí. Which is right. So you handling the nerves all Es que ya no está tan joven. Se le ve un poco más agarrado a Bolu, ¿no? joining me. Best of luck moving. Ha subido de peso Bolu, ¿ah? Yeah, I mean, Bolo brings up a really solid point. I mean, Tribe is no stranger to adversity, at least by organizational. Yo no entiendo ver lo de Bolu. Bolu era más flaquito cuando le daba 25 horas al día al CODMobile y ahora que hace deporte se sube de peso. No entiendo nada. El que baje contra Devious lo tiene un poco más accesible para clasificar, dice. Sí, pero viendo el nivel de este Tribe, yo no sé si vaya a pasar, ¿eh? Yo creo que Devious tiene chances, hermanos. Se ve mamado, no gordo. No, ya sé, estamos jodiendo, Pequita, ya sé que lo ama, ya sé que lo ama. Yo también lo amo a Bolu. Bolu es riquísimo. Yo estoy gordo. Yo sí estoy hecho un puto gordo. Fofo. Boosted confidence winning these two matchups, and now we're going in through control where it is raid, where we do get to see mayhem. This is a really good map choice for them. It is, and that was and when we were looking at. ¿Verdad? Lo vamos a ir al Magic, ya se fregó ya. Para que le quiten las zapatillas. Yeah, I think both teams, you look at a certain map mode combination, you say this is our map, this is their map, but this, I mean, again, as a swing map often comes, you would hope to see something a little bit more favorable towards Tribe, considering we have to somehow build the narrative towards a reverse sweep. This would be the hardest map, I think, for them to possibly take of the next three. So it's obviously it starts here with this raid, but también, ya, entonces, ¿quién no ama a Bolu, pues? say for Tribe, yeah, absolutely. Uy, ahí Mayhem puede hacer spawn track, ¿eh? Si van con todo, Mayhem puede llevarse la primera ronda. Will be on the defense first and foremost. Again, if you're unfamiliar with control here in the venue, 5 rounds, first to 3. You get 30 lives to start, and a minute 30 on the clock. The offense has to capture both zones, and if you do that,
You will add an extra 60 seconds per full zone captured. Let's see how it fares with Team Mayhem on the opening offense. Taken goes down in an essential area of the map that is top laundry to try and defend that push from Mayhem. And now, as he failed to do so, there will be backup right there. So they can find a lot of these engagements trying to defend this side. And it is still Mayhem getting those points down. Second tick of progress already going down, but will be contested by Solo. Yeah, huge retake from Tribe. Only giving away the first tick of progress again since the second was not locked in. The defense can deplete the progress that has been made. Look at the quick rotation here from Mayhem. They say job done at B. Están jugando con el Samsung correctísimo. Over towards the A zone. First tick of progress being worked out. A couple of opening kills. Allows No sé si Team Mayhem le puede dar pelea a Luminosity. Yo creo que así incluso le puede ganar, chicos, ¿ah? Anduro Mufa, por si acaso. Pero lo veo al Team Mayhem muy duro. Están jugando muy bien los chicos del Team Mayhem. Y se les ve, por ejemplo, a diferencia de Luminosity, se les ve mejor acostumbrados a ese celular. En serio, se les ve mejor acostumbrados. Como que tienen un mejor aim. A los chicos de Luminosity les cuesta un poquito. 60 seconds, and for what it's worth, 2 minutes of total time to capture the second zone is a ton of time. It's going to feel like a year that Tribe have to fight off. And in the same moment, there's... ¿Cómo es? ¿Cada miembro le alquilan? No, les regalan un celular a cada uno. Un Samsung S23. Pretty nicely to respond to any further pushes over towards B, but Blur... Blur. ¿A quién? ¿A quién? A Solo, su ex compañero, diablos. Un poquito de disrespect. Well, to be fair, they're keeping the lives pretty close down, and it's still not over for Tribe to win this defensive round. Mayhem needs to find a way to push as a team. They are winning these gunfights one-on-one, but Jesus saves, able to get that double, essential for his team. And it's all Tribe giving all into one side of the map. That is top laundry. 5v9. Opportunity for Team Mayhem to possibly spend operators if they need it, but ideally they'd like... Oh, qué pusheo, qué pusheo de Team Mayhem, muchachos. And Raph is trying to really bring that to play. A little bit stuck. Ay, hay que comprarle lentes a ese muchacho. 3v5 situation. Rapalo has called out a war machine that will likely just be generally avoided by the side of Team Mayhem, or so it should. Nades being cooked and tossed in towards the B zone. Damage dealt, but Jez stays alive. Rapalo only a couple. Uy, el révalo. Le salió bien esa, To a 3v4. Hit around the back. Jesus looking to make a play off the flank. Tribe very aware that this is a potential play. And it's just down to, do Team Mayhem pop something here? Because no, Blur. Now all of a sudden with 30 seconds, they've lost all of this setup from the front. Uy, tenía la ventaja Mayhem, Corner, and Rapalo is in a really good spot to try and fight that flank. Jesus saves, brings out the Sparrow, but denied. Gets the kill though, but is still essentially denied of that Sparrow. A 2v2 situation, 15 seconds left on the clock. 2 ticks of progress. 1v1. No, Kings! Cartels. Cartels win it. Cartels. Cartels around the back, holding the clock at 9 seconds. Ya lo vio, ya lo vio. No, Cartel, huevonazo. With the cloud. Beams him off the... No, Cartel, qué huevón, Through 2 minutes of defense at B to get the opening round win. Cartel, si sabías dónde estaba, ¿por qué no te moviste a otro lado? Tribe just got the best of him by just a sliver. And now we're going to be switching things around. As you already know, we're going to be switching sides when it comes to the attacking and defensive side. Now we'll be on the defense. Nice opening chaos and barrage here from the SMGs of Team Mayhem. Being supported by Blur's War Machine deep, and yep, everybody will tally kills. Igual se le vio más sólido a Mayhem, va a salir con todo seguro. Absolutely tilting the No digo. for Team Mayhem, and now Raph has got the claw out towards. Ay, mierda, Mayhem se molestó, So extra damage to the life count already being really enveloped here for Team Mayhem. Jez does get the shutdown, but a 6 life advantage and already 40 seconds off the clock as Tribe are struggling to find any footing over towards this offensive zone at B. ¿Cuándo casteas así de rápido? Sí castea. Antes casteaba rapidísimo, Le metí un doble tempo impresionante. Pero ya le he bajado. Uy, antes casteaba muy frenético era para narrar. Y me he moderado bastante. Slow when it comes to that rotation. Yeah, really smart rotation here from Jesus as well, just to kind of play around the backside of this Tribe hit. It actually blocks the spawns and it keeps the reinforcements from Tribe at bay. 22 seconds on the clock. Blur in trouble. Ah, el Blur se regaló horrible, Stop the clock.
by getting on towards the B zone, but he is by himself looking for help. And an Annihilator will be called just as he tries to keep his life. First shot will land. Jesus up top, thinking about the contest, but he's the only defender here. And with Team Mayhem still being tested over by A, they're likely going to have to concede this, add an extra 6. Así vas a gastar lo del Skull Academy. Hopefully just live with these last They're getting caught in the middle of the map. ¿Verdad? Los chicos de Skull me escribieron para narrar un torneo de lunes a viernes, creo. Rechazo el de Tilted y narramos ese. ¿Qué dicen, chicos? A la mierda Tilted, ¿sí o no? Like they should cruise to a defensive response. Absolutely. It's just definitely going to be really hard with just 6 seconds left on the clock with no map control whatsoever from Tribe Gaming. Cuando le pagan igual que los de la Chan, dice, obviamente, Pequita, claro, si no, uno narra. Si no, uno no narra. Nos vamos, la mierda Tilted. Se va a la mierda Tilted, entonces. Salimos de Tilted. No, mentira, mi chico de Tilted. Mi Keru hermoso. No, yo soy fiel a la gente de Tilted, chicos. No, igual estoy conversando para narrar los torneos de Skull, pero de lunes a miércoles. Igual no sé por cuánto tiempo, porque se viene la Mobile Mayhem. La Mobile Mayhem va a cambiar, creo, nuevamente va a volver a su horario habitual de lunes y miércoles. Yo te quería, ya ves, Pequitas malas, Pequitas, ¿eh? No follow-up from Forsaken. He's going to be kept at bay, and even beyond that, Blur will wallbang him out. Spawn track, spawn track. Me encantan los spawn track en control, ¿ah? Cuando van ahí, no dejan salir a los jugadores. Es riquísimo ver eso. Y ojo que el Team Mayhem está empujando, ¿eh? Está empujando. And definitely Kitchen is a point of contention if you want to go in there for that alpha control. ¡Oh! ¡Ya llego! ¡Qué rica doble, hermano! Triple. ¡Oh! Mira, tienes esa. ¡Ay, no seas huevón! ¡Ay, apunta bien! ¡Oh! Triple, hermano. ¡Vete! Vete a hacer el spawn track. Todos están saliendo, ¿eh? Oh, hermano, vapuleo tremendo. Qué vapuleada, hermano. F por los chicos de Tribe, ¿eh? Qué metida de Mickey Mouse, muchachos, ¿ah? Ricky, todos les han hecho una Ricky increíble, hermano, ¿eh? Los han riquirreado a todos. Just a few ticks of progress left, a few more seconds, but 13 place 3 is just so hard and difficult as that zone in through that alpha side. Last tick, ya está, ya, una ronda más. Clinched by Mayhem. They have the advantage, 2-1 on the defensive side. They did a phenomenal job. One more round for them to win it. Pero es que era de esperarse, hermano. Este try no está tan, o sea, no es el try del año pasado. Solamente tienes a Yes. Es el único de Tribe, chicos. Es el único de Tribe. En cambio, en el otro equipo, en el Team Mayhem tienes a Kings, que ha sido una revelación, Cartels, que también ha sido una revelación tremenda, Blur, que estuvo en Luminosity, a Yeo, que no sé dónde salió, pero también es un monstruo, y Jesus, que es un jugadorazo también, que estuvo el año pasado, creo que ha sido subcampeón, llegó a ser subcampeón en NA, creo, ¿no? En el 2021 o 2022. No me acuerdo. Eso es cierto, Anthony. Se le nota a Tribe que tampoco está acostumbrado a este celular. Es cierto, es cierto. No se les ve bien. Vamos a poner acá los comentarios más pendejos. Campeón con Pepe en NA. No, subcampeón. Needed 2 moment from Tribe, trying to get a little bit of progress on both zones at the same time. And even though they don't get too much on B, they do lock. Pero igual, ojo con Tribe, que en ese ataque le da mucha pelea. 8 vías de ventaja. Puede poner el 2-2. With not a lot to play with operator-wise, or just trying to make a mess of this end of the round. Maybe try to force out a couple operators from Tribe. ¿Sabían que los patrocinadores de Team Mayhem son de Tribe, no? No, de ARP, ¿no? ARP también son patrocinadores de Team Mayhem.
Didn't have to spend more than a single operator in doing it. This Acá se termina todo. conclusion as we head to round 5. And this is an essential moment. ¿Y el maguito? ¿Dónde está el maguito? Number 5 is the last one. Tribe ¿Dónde está mi maguito? Dímelo, maguito. side here. Mayhem, on the other hand, they're gonna try their best with nothing on their bank. Blur is the only person left with an operator, and it's all up to them to try and capture it. Well, here we go. Operators out early for Tribe. First couple of kills very easily tallied. En un McDonald's. Space, Tribe El McDonald's es la cábala, papi. He only gets one with the War Machine. Ches through mid with the Annihilator will actually have a chance to go back over towards Uy, el spawn track. problems and Team Mayhem spawn. He gets a couple before being... Tienen que salir de ahí, You feel like that very well could be enough unless... Buena, Cartel, chupahuevo. Sneaks onto the flank. Buena, Cartels. Called in only five Dios. kill, and Tribe Gaming will be bound. Triple baja de Cartels, ¿ah? Continues to tick. And now they only have one operator to play with. Haciendo coaching por $15. Estos son unos desgraciados. No respetan nada, ni trayectoria respetan ustedes hoy. The more of Facebook Miren la eminencia que acaba de llegar, señores. El Pollolí. ¿Cómo estás, bebé? Después de tiempo que sé, tío hermoso. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, bebé? able to get ¿Cómo te va, hermanito bello? in solo that will try to capture this very important point in the map for that A push. Well, he's just playing a little bit of a rotational blocker. No, vamos, Mayhem. Operators in favor for Team Mayhem, but the life count and the ability to get onto A starts to build advantages for Tribe. Raballo, War Machine out again for him. 26 total kills. He's been doing a lot of damage for Tribe, and he will make sure that nobody from Team Mayhem can come close. Second tick of progress being worked on, and it should be locked in. In fact, it looks like Team Mayhem, they're just going to give this up. Didn't want to flirt with the War Machine too much, so an extra 60 seconds is added. 17. Aquí de regreso a las andadas, dice Pollo. Ay, hermano, qué lindo, qué lindo. Me da gusto que vuelvas. That is Me da gusto que vuelvas. ¿Un Dream 2024, papi? cover all ¿Un Dream? as well. They also have operators Vamos. out here in Doble. this crucial Bien, carajo, Blur. going all the way in through Bravo. They still need to lock down 2 ticks of progress here. A minute on the clock is a lot of Ya lo vio, ya lo vio. need to find a way to kind of get rid of those operators coming in from Mayhem. Well, Wrath is going to get proactive. Claw through mid-map, around the back of this Tribe hit. Raballo at range, has a good opportunity at him, but can't quite connect. One kill tallied. Nothing further, though. All things told, that is not bad news for Qué timing el de Ayeo, señores. Kings. Is now into the Ya lo vio. Annihilator, playing on top of the zone. Not sure what to look at. Caught a piece of Raballo. Déjale la cámara, Ayeo, que estaba destrozando, Jez has got him at least at bay. 10 plays 11. 42 seconds on the clock, and it continues to... ¡Ay, King! Team Mayhem have to find a way to reinforce this, though. Down to the 9. No te vas a fallar con esa L, con la aniquiladora. Te pareces a mí ya, To this point, Yo soy malísimo con la aniquiladora, chicos, en serio. No sé por qué. Me odio con la aniquiladora. Me basta el culo con la aniquiladora. we go. On the zone goes Tribe. Seconds ¡Pero tiene lanzapapas! machine, though, from Blur. It gets to a couple. A chance to buy. ¡Vamos! ¡Vamos! 4v1. Last ¡Vamos! ¡Mayhem, carajo! ¡Vamos! En el mundial, Mayhem. ¡Vamos, mi Mayhem! Bien, carajo. Mayhem causing chaos, destruction here in this second series. Things are turning up for our third seed. Tribe needed to figure something out, knowing very well they're going ¿Qué to be están haciendo? up against Devious later on. But oh my gosh, Mayhem did a phenomenal 3-0, huevón. gain their composure. Yo dije 3-1, Quise hacer un poquito These are not the easy. Pero 3-0, hermano. Qué metida de ratón. Uy, el Jess, mira cómo está, papi, As an upset on El Jess estará diciendo que qué momento me quedé acá, Dios mío. Me viera Luminosity. already kind of shook the ground in some pretty seismic ways. But then to come out and dominate a search and destroy that Tribe is most rehearsed on. And Mira, ahí está un luna, digo, una persona. control from start El Pepiño. Iba a joder al Pepe. from Team Mayhem to lock in a chance to take on LG in the upper. Ah, el Pepe solamente ha ido a hacer barra. Knew that, Pepe pegó también, but wow, this was just so amazing to have. But as we're hyping ¡Hala! Se los cogieron, hermano. at the stage at the Se los cogieron. Thank you so much. I'm hanging out with Jesus Can Save You.
What a victory from Mayhem today. I think it's fair to say, when looking at the storyline set up, that this is considered somewhat of an upset, especially considering the result last Fue a time. mostrar el gym, confirmo, Jaxito. So tell Fue them a hacer así. A few things, but one of the biggest things is confidence. We came in here knowing that we were going to win. Quiero agradecer, Coming here thinking, oh, it's tribe, Ajá. oh, we got 3-0. No. quiero agradecer a todos los meses compartidos con Pepe y nos vamos a casar próximamente. So when we Ya le di mi anillo y él también me ha dado su anillo. the aggression, Lo amo y me gusta que sea mi gym bro. we did because of those reasons. So yeah. that confidence is Tiene una visible from you and the rest Tiene terrible guasa, dice. looking Dios. at a squad like this and the variance and experience. Eso es lo que dice él. Yo estoy traduciendo nada más, chicos. Others like Cartels who are making their debut. Y la chica le dice, ¿es verdad que sí? Que Pepe, ¿qué poses te hace Pepe? A ver, coméntanos. About the mentality. Sí, ¿cómo te agarra Pepe? Así, asá, te levantas. Sí, la verdad que Pepe, uf, es terrible. Es de un cuerpazo. Gonna affect them. They Ahora que estamos yendo al gimnasio, me levanta, me hace el helicóptero, online me hace la grulla, and me I hace de todo. use that confidence in them to make sure that Oh, guys like eso no lo puedo reproducir, está un poco fuerte lo que está diciendo. as long as we have that mindset, Oh, we know we need sí. to do, we'll be good. Sí, sí, lo amo, nos vamos a casar. Y acá en el país sí se pueden casar, dicen que en Estados Unidos está permitido, dice. We have a lot of analysis going on. Bueno. But there was a survey that went out Bueno. and we learned more about your Bueno, desire to talk to people fuertes declaraciones del Jesus, ¿eh? that plays into your personality and being a member of the team. Can you tell me a bit more about yourself when it comes to that specifically and how that works as somebody to lead the team through the front? All right, well, yeah, for sure. I love people in general. So although we may talk shit, it's a game, you know, have fun, whatever, it's competition. Outside of the game, everybody is, in my eyes, like, it's super important. So getting to know each of my players, for Así yo y Zoe. individual Ya level, quisieras, alemán, mamá huevo. in the game, Ya understanding quisieras. what makes him tick, what makes him, you know, thrive. Fua, dice que le hace así, ala. Just because personally, I want everybody around me to grow. If I'm going to be friends with people, Grow, de grueso, dice. Pepe la tiene muy gruesa. hang around with people who are devolving or like just not doing anything with their life. So just pushing each other, like surrounding yourself with I would say just people. It's just, it feeds you. And I try to help, do my best to give back and feed them however I can, however they need. So, yeah. I know that you have El Jesus es creo que es cristiano, Jesus. temporary short El otro día vi un video de él interview and congratulations. que decía todo lo que tuvo que pasar, creo que de un tweet algo de todo lo que tuvo que pasar Also just like, man, para llegar a donde está. Y mira, lo ha logrado, chicos, ¿ah? hey, what's good, bro? We just hanging out here. But a lot of También lo contó Super, that last bit, que él nunca se rendía a pesar que era banca y todo eso. Es una superación de Jesus, la verdad. Gran jugador y gran persona se nota que es. loses 3-0. I mean, Algún día los conoceré. what Gabby already mentioned, the Y les diré qué tal va la relación con Pepe. Se los prometo, ¿eh? here that Le diré cómo va la relación con Pepe. that will Si no me entiende, se va a la mierda, pero no le voy a traducir en inglés. it really is important to be in a really good mesh and relationship when it comes to your teammates. Yeah, and I think the thing is, like, there was something intangible. Nada, el 15 es un monstruo, hermano. ¿eh? Roster at the end of last year where he was kind of just the sixth man. I think all of us, when we were working through the event, we were like, does he possibly get a chance to play between stage 4 and stage 5? But he is that kind of morale leader, it feels like. And having a chance to relate with him personally, that candor is not just something that he puts on in front of a camera. That's him 20. Ah, ¿sí habla español? Ay, verdad, claro, sí habla español. Was to see if they Mierda, le hablaré en, puta, no sé, en turco. biggest strengths they carried through the group stage. But boy, I'll tell you, this Team Mayhem squad provided Team Mayhem, to potentially win a championship this weekend. Team Mayhem. Listen, Blur, is he a leader on the, like, is he one of these leaders on this team? I'd say so. I think just from a performance standpoint and his ability to calm from what position he plays for the team, it definitely feels like, especially watching the move around the respawns, that he's kind of the guy over the top and maybe even quarterbacking some of the plays. Hard to say for sure, but Yeah. I think Blur, just based on his performance and where he was at the times that he was, very critical, I think, towards Mayhem's success in both respawns. Yeah, I mean, I can definitely mirror the same type of situation where he's creating so much space for his team. It was a matter of can the rest of his teammates kind of catch up and also kind of get that space that was provided to them by Blur. We saw that in Cartels, not only in Hardpoint, but also in that control as well. This guy is absolutely crazy and is very much good when it comes to his presence of mind.
Yeah, I bring that up because right at the end when it was almost, he just brings out the war machine and it was just done. Blur put up when it was time to do it. And because of that, he 3-0s Tribe just like that. So our bracket does get updated a little bit. Devious and Tribe Gaming are waiting on the bottom side. Thank you for our partners to Sam Chicos, for helping us put on Devious o Tribe. And just like that, we'll be right back after the break. Hey, ¿visto el partido que le hizo a Luminosity? ¿Cómo está Tribe? Yo no sé. Yo creo que Devious puede dar el batacazo, ¿ah? Yo creo que Devious le puede dar pelea y le puede terminar ganando. ¿Quién sabe a Tribe, eh? Igual Devious jugó muy bien contra Luminosity. Solo que Luminosity está en otro lote, hermano. Y se me hace que Team Mayhem le va a ganar a Luminosity. Se me hace, ¿eh? A ver esa publicidad. Un poquito me la publi, ¿eh? Ah, está más bonita. Creeré en DHL cuando el día que venga un carrito así a dejarme mis productos. Primer partido y presencial de Team Mayhem, ¿no? Ah, David está bien nervioso. Sí, se les nota a los chicos de Devious que no trabajan, no saben controlar muy bien sus nervios en la cámara. Pero Tribe Gaming no lo he visto nada bien, ¿ah? Pequeños destellos, Yes, ¿cómo se llama? Space. Pequeños destellos, pero de ahí nivel que digamos, wow, sí lo va a pasar por encima de Devious. No sé, y eso, creo que ahorita Tribe juega con más nervios que Devious, ¿eh? ¡Hala! ¿Te imaginas que el campeón del mundo se quede afuera? Histórico, ¿eh? ¿Qué dice acá? Lo hizo Chávez, no le conviene jugar versus Luminosity. ¿Cuál no le conviene si ya clasificaron? Todos los que ganan clasifican. O sea, de estos dos partidos, ya clasificó Luminosity al Mundial, ya clasificó Team Mayhem al Mundial. Ya están, ya. Querubín mamahuevo, ¿qué me estás hablando? Chupapollas. Yo creo que en este partido va a ir con más presión Tribe que Devious. Porque Devious es el equipo que puede sorprender. En cambio, Tribe tiene la obligación de ganar, de no quedarse afuera. Y eso le pesa, ¿eh? Yo también, Liz, ese partido de Luminosity contra Team Mayhem va a estar brutal y yo creo que Team Mayhem le puede ganar. Y es más, lo visto por hoy, creo que está un poquito por encima de Luminosity en juego ahorita. Pero bueno, es Luminosity, ¿no? Quiero ver bailando Zoey. Págame y bailo. ¿Y a qué hora juega Tilted, eh? ¿Y a qué hora sale Tilted a jugar? ¿Y a Troy cómo le fue, ah?
¿A Tribe cómo le fue? A ver, vamos a chequear. Creo que no le fue muy bien a Tribe No, sí, creo que sí le fue bien. ¿Dónde está? Vestirle está con otro nombre, dice. Es TM, dice TM. Va, un minutito. ¡Hala! Y se viene Try Debuts, hermanos, ¿ah? Ay, eso va a estar picante, picante. Qué presión, ¿ah? Ah, Tilted Mayhem, era Nesting Mayhem. Ah, ahora entiendo todo. Uy. Ahora entiendo todo. Oh. ¿El Psycho más hot? Nah. El más gordo. El más gordo. A ver, chicos, ¿con quién quieren que gane? ¿Try o Debuts? En papel debería Try, ¿no? Pero está difícil, ¿ah? Si Debuts le juega a Try como le ha jugado a Luminosity, a pesar que ha perdido todos los mapas, yo creo que le puede aguar la fiesta, ¿eh? Se imaginan, hermano, que se queda fuera Bolu, que se queda fuera Yes, que se queda fuera la organización campeona del mundo el año pasado. Oh. Ya vi el podio del mundial en diciembre. TLE, Team Mayhem, Luminosity. 3-2 queda. Yo también creo con 3-2, ¿eh? Va a estar muy peleado. Oh man, I love the weather here in Seattle. I just want to live here. I'm definitely moving here in America, not just because of the weather, but also because of the action that we're seeing here in NA. Teams are showing up. We already knew how close everything was. And yes, the scoreboard says 3-0, but man, the matches were close. And I don't think that's going to change. If anything, it's going to get tighter and tighter as we go on, especially through today. I think in particular, we've seen signs of life from everybody, but now all of a sudden, the heat really kicks up as we start to dwindle from 4 to 3. Absolutely. Well, welcome back to the desk. Very excited to keep on going. It's F. It's Beef Mommy, and it is I Hold Shift on the desk of the Snapdragon Pro Series, which, by the way, wouldn't be possible without our friends at Samsung. So shout them out real quick as we keep on barreling into the good stuff, because our third matchup is a really important one. This is where we say goodbye to a team, and everyone else left goes to champs. It's a big moment shift. I think this is actually, for me, like the most important match of the weekend outside of crowning a champion, because this is the biggest ticket when it comes down to extending not just the tournament, but also your season, getting to world championships and at least securing one of the top 3 squads for North America. Super, super critical. We've already talked a lot about how the North American region has a lot of favor stacked for it, but one of these 2 teams is going to be gone and done for the year after this matchup coming up. Which is absolutely insane, because as we jump into it, man, this is that elimination match. Devious is the 4th seed, but they are going head-to-head against Tribe Gaming, the 2nd seed with a history of legacy. And if we had a bracket, I think this would be the bracket buster, Mommy. Oh man,
who knew Tribe would be here? But I mean, going in for that blast from the past, last year they made an amazing lower bracket run. So it's very much Tribe in their branding to be in this lower bracket and potentially trying to win it here, but definitely added a little bit more steps on there. And yes, it's a brand new roster compared to last year. So definitely still going to be difficult for them to pick it up. Just because we saw Devious, they played phenomenal a while ago up against the Luminosity. Yeah, and I think the thing is, for Tribe, you don't have a lot of time to like talk over what went wrong. You have to be able to bounce back. You don't even really get to leave your setup. You're right back into the action. So when we talk about things like individual gameplay, that's just part of the puzzle. I think there's gonna be a lot of conversations to be had about what Tribe wants to do in the veto process, because getting 3-0'd on 2 maps that they should have been good on is not gonna be good for the confidence. And then on the other side, I mean, Devious, this is excellent for them. Not only are they fresh and rested, but they just got a chance to watch what the heck just happened to Tribe. So Stug y Nottingham y Turret. No sé quién es Turret, pero están los tres muy bien, ¿ah? Did. I had a lot of time to study, watch that gameplay a while ago with Tribe versus Mayhem, and figure out a way to kind of do a little bit of adjustments in that break time. And now we Sí, está tardando, apure mamagüevos, apure, que lo que, papi. could be the same case here for Tribe Gaming. Yeah, I think the thing is for Devious, again, both teams are coming off of 3-0 losses, but they could have, if not should have, won the Fire and Rain Search. And then with 2 rounds of the control going down to less than 5 lives apiece, those are both winnable rounds to extend that map and maybe also with that the series. So I think overall, when it talks about like punching up a weight class, Devious put up the better fight without question in the upper bracket to start off our day. I gotta agree. And again, you know, not to do him a disservice, but I was legitimately surprised, and that winds up being hey, that guy's juggling. Winds up being a positive because Oye, te entró una mosca. are battling for your elimination match. Oh man, it's gonna be a problem. But how can he hold all these trophies? Sí, es verdad, Turret carga. Third hand right there. Come on, give Oh. him a hand. And right now it seems like his team is on the brink of elimination. It's kind of hard to tell, but something that we just really need to accept in this day and age is that you win some, you lose some, and at this time around, one team will say goodbye. That's the tough stuff, man. Everybody here has been a lot of fun, a lot of hanging out, a lot of chilling, but now it's time to actually get to the grind. Maps coming at you right now. We are not wasting any time. Hardpoint, we gonna play some Hacienda. First time today, should be interesting. Shift, feelings? Yeah, I think that for Tribe, again, up until their most recent loss, every hardpoint map's a good hardpoint map for them. So for them to get to Hacienda, they were flawless on it in the group stage. I think they're going to feel very good about their series here, especially considering the fact that Devious is a team that really, I would say, struggled across the more wide open maps. Sure, they had played it once before, and they actually contested LG pretty tightly on the map, but overall, I like both hardpoint maps for Tribe. Oh, absolutely. It is definitely favoring this team. I mean, Tribe is definitely really good. And now that they have fire underneath them, we'll definitely try to change up their gameplay. And now we're looking at that search and destroy, where a while ago we did get to see Devious play it, but did not close it out very well. And now firing range, it was going to be close, but let's see how close it can actually have. But for an important point here is Tribe hasn't played firing range yet. A lot of these teams haven't because it wasn't available back in Challenge, and now we do get to see it. Yeah, both teams are going to have a chance to, I imagine, feel pretty good about the raid coming into the picture. And the highlight package for Devious, that was the map they did take off of LG. That was a while ago, granted, but even on top of that for Tribe, there are a lot of things that you can immediately look at and say, okay, this is where we made our mistakes on raid control. Let's just polish up those small things, come out, find a map win, extend this series. I will say, though, I think Devious, again, did a nice job overall in the map selection process to put themselves in the I best definitely position to win. agree, but the planes are stretching, but I sure as hell ain't. It's time to play. You two, your turn. Sweet, let's do it. Yeah, the Hacienda opening hard point. Trae pa' casa. El morbo. El morbo me da ganas de que Devious gane, ¿ah? So I would have to say it. I hate to put the weight on a map one, but this map one's a must win for Tribe in my mind. Oh, definitely. We saw it a while ago up against their game in Mayhem. Vamos. Takeoff map where they just Cámara principal, mientras que estoy viendo esta vaina. This time around, though, they have to do the same in a huge map up against Devious where they know things can get really dicey. But for Devious, let's see what kind of Información sobre la luz want to see here in Hacienda is the fact that you want to fight in for that rock control. But so far, both of these teams don't have any kind of presence right there. We had both of our teams, all of our teams, playing on the Samsung Galaxy S23.
share the epic experience and get yourself a chance to possibly compete at the highest level on Samsung's flagship esports phone. Here we go. Devious. Opening 9 seconds, looking decent. Try battling back. Trying to work their way across the left side of the map. You'll notice on this map in particular, rotation between hardpoints is everything. And setting yourself up early for these hardpoints is where you can really gain early advantages. But as Tribe attempt to do that, Devious there to meet them while still soaking up time in the hill. Ojo Devious, ¿eh? That is going to be smoked out that right side of the map. Sí, el que pierde pa' casa. El que pierde, chao. A heavily contested one, knowing very well that the angles are just so wide open here. We're also seeing Tribe Gaming on that P2 rotation already. 3 players right there, and Devious needs to find a way to catch up in that rotation. Well, it's a little early maybe for Tribe Gaming. The hardpoint's still open on P1, so these spawns on the left side of the map not fully open yet. And now that we get into the lock rotational time, it's actually Devious who will spawn backside driveway. Tribe getting a couple of kills, creating some opportunities for numbers to persist over the top of the hardpoint, but all of a sudden, S-Thug, he's able to take down 3 solo! A little left-right hook combo, getting 2, makes safe the cross in towards Trophy, and with that, Tribe Gaming will be the ones to open up the hardpoint to their name. Solo, the melee god, and he is no stranger to getting multi-kills when it comes to the close range, and now Devious had an opportunity to go in there for the pinch, but was shut down. Big kills essentially from S-Thugs, but unfortunately not able to connect when it comes to just touching on the hardpoint. They're just struggling so much right now. But finally, we do get to see the back 25 points going to the favor of Devious. Dude, Scott just had 3 members spawn in his back pocket, and no one expected it from either side. It does create chaos, though, as the last-minute hits start to come through for both sides. Tribe hitting for both sides at the same time, finding a little bit of an opportunity to trade things out, and with that, we'll have essentially a dead tie game. Rotation underway as we head over towards the top side of the minimap as we open up the winery. You get to see play number 2 from Devious. That's 2 red, trying to provide those exit frags and also winning those rotational gunfights. He does get taken down, though. Office control going to be absolutely great for Tribe, and that is one good thing. Even though the rotation is early for Devious, Tribe Gaming having that office control will be good later on when they go in for the pinch. War machines dueling with one another, both finding value, but ultimately both will be completely expired. 58 plays 49. Tribe from the front, looking decent, but Devious will have the chance to reinforce this with more speed. Solo trying to contest topside fences. Oh, not going to quite get back over towards 10. Kills coming through as S-Thug is absolutely dominating early, already on 12 kills. Rehan up top with the Annihilator is trying to make sure no one from Tribe can flood from the front, but the cutoff is good, and Tribe will turn that into a 3-for-1 exchange, holding onto the hard point the entire time. Tamari. Forsaken stops the pinch, coming in from Devious, very much aware that everyone else from that team is spawning off into Well's side. Definitely a good statement to have in the presence that he definitely knew in the back of his hand. And now the rotation coming into P4, definitely going to be important. Devious already there. We've seen it already. Ojo con Tribe, eh? Needs to happen on their end. They need to time it right. They have 2 operators to play with. Are you going to take it out early to stop that rotation and Tribe, or will you go for more of a counter play? Well, Jazz has got the Annihilator out. He's playing from the front side of the hill. Not the angle that I'm sure he'd like to have, and he tries to take his attention back over towards more open spaces. Works out for 1 connection, but the battle over the top of the hard point is looking really solid for Devious as Rehan's able to get 2. Jez's Annihilator doesn't really do much of anything, if we're being honest, and the kills continue. I'm telling you, the hard Bye, Nottingham, señores, juega como mierda ese muchacho, eh. Uy, le van a caer 2, pero ¿por qué no te hiciste la baja para los 2 y Nottingham, mamá huevo? Para los que te venían cerca. Good play from Devious to try and not be in the crossfire of that Annihilator from Tribe. That could have done so much damage, but we also do get to see Seiken. Oh, Seiken! Was a little bit of a misplay with the Annihilator. It's not the same case here for that Claw, able to deal with so much damage, and they are going to secure the scrap points down here. It's still going to be contested, though, but that rotation for next definitely going to be right there for Devious as well. No reason to not play through the old time here. They'll allow you rotation up towards the open hallways, get the second floor under control, and then eventually take your attention in towards the fountain itself. Tribe, a couple of good exit kills, but Zolf on the hard point becoming a bit of a problem as Tribe will eventually flush him out, and with the convincing kill feed, now they have a chance to really open up this hard point to their name, and boy, are they ever doing that. Rotation from Tribe Gaming from P5 to P1. That's the rock area that you definitely want to have just because of how close it is to the next hill. And so far, it will be Tribe getting a hold of that. Devious, on the other hand, having a difficult time trying to clinch at least a 1 point of entry here. Also trying to find those angles down. It is still going to be Tribe getting majority of the angles down.
Space and a little bit of trouble. Still trades out his own life for a 1-for-1. Tribe can maintain control of the hard point. And now you've got Solo with a little bit of help, threatening over towards P2 over at Garage. Seiken just trying to cause some problems over the old time. Devious will find some pretty critical scrap time if we're being candid. Troy está ganando, pero muy cerca, ¿eh? Look at this into the Muy cerca, Devious. down the bottom side. El Révalos. Control, win the spawns, and then eventually the hard point. But easier said than done. Try. ¿Para qué te Seiken? ¿Para qué te vuelvas a subir si te va a matar? With Rapallo, just continue to finesse it. Every kill goes their way. Now it's down to just holding down the back door. This thug can only get one with the Sparrow, and Tribe feeling pretty comfortable with operators suspended as they try to hold. Now the pinch finally pulls through for Devious. They're able to get their operators in the red, even though that Sparrow did not work out for them. Scott still has the War Machine in hand. He's very much knowledgeable where everyone else from Tribe is going to be spawning off through, throws the nade, and able to possibly stop the push coming in from Tribe. Yeah, no more operators at 3 for either side. So for Tribe, this is a very difficult push to do. Ojo, Devious. Using the raw vanilla gunfights. And how about it? Devious clean things up. It's S-Thug again dominating in the kill feed. I mean, between him and Rehan, they are pretty much doing it all themselves. Solo, Rapallo looking for some scrap time. Oh my goodness, how does Rapallo get 4? Especially from the angle in which he was approaching. So again, Tribe, just when you thought they were going to be down and out, they find a way to work in for the scrap time and continue to build up just a small cushion as we rotate back to fences. Both teams are so good at getting that scrap time. Tribe just doing it a tad bit better. Rapallo brings out that Hunter-Killer drone to get rid of that one player that was trying to set up for next for Devious' side. And now it is control for that office that Devious wants. Will be met by one player. They're going to win that gunfight and essentially can provide that pinch that Devious needs to go in there for the control in P3. A couple of key gunfights coming through for the side of Devious, but Rapallo has the War Machine out, just creating... Rota muy bien Tribe, ¿eh? Towards how this hit's coming, softening it up majorly so. And now Jez follows with an Annihilator. This is a much more favorable location to try to pull this. Shot over the top works out. Oh! Jez connects with more, and now can just hold this rotation through HUD. And yeah, Devious, there's no way they could get... El Révalo está iluminado, Révalo, ¿ah? Iluminado. Devious kind of had a difficult time when it comes to obtaining that P3 control. When they did not have office control, Nah, GG para Tribe, chicos, creo. they just didn't know how to respond to Tribe's just definite gunfire there in through the front side. And now rotation going to be met. Solo going to be in a really good spot to try and contest. Tiene que hacerlo perfecto, Very proactive Purifier. And they're really... ¿Y para qué sacó Purificador ahí, Zul, tan pronto? Nah, Zul, qué malo eres, mamagüevo, ¿eh? Only gets a single kill. So even though Devious hold the hard point, now Tribe... ¿Cómo desperdicié ese operador, eh? Forsaken nearly gets 2. That would have opened things up completely. Space doing damage through shutters. S-Thug trying to get this thing back into grips with the Sparrow out. Only finds 1 for now, but the kills continue to come through, and Devious right back in this game. Contest on the way, but Tribe are doing this very individualistically, and it's not working out for a considerable break. Devious now above the 150 point mark with more to come. Still 30 seconds to fight. Ojo, si Devious aguanta todo, puede So much advantage. remontar, ¿eh? No remonta, pero se va a acercar muchísimo. No seas pendejo, Scott, para tirar el lanzapapas desde ahí, hermano. Si has podido acercarte un poco. As these 3 players trying to go in for that one last push will be met by one player. ¡Qué huevón! Thugs winning the essential gunfight, obtaining that last 8 seconds here in the hill. Rotation needs to go next. Yeah, Devious they need to continue to reap on these exit kills. You cannot allow Tribe to get set. Todos usan acá todos usan LK24 con mira de punto rojo, muchachos. Ojo al dato, ¿ah? In the title in full. Todos, también a los chicos de Luminosity vi, creo que a... ¿Cómo se llama? Archie, creo, o a Washi con la LK24 con mira de punto rojo, They have, and now it's just down to Devious again. They have to force every single play.